Muy buenas noches, queridos telespectadores, a un nuevo programa de Origen. Esta noche tenemos un debate apasionante sobre una cuestión que muchas veces parece que está detrás de quien ejerce realmente las vicisitudes, los aspectos que condicionan nuestro día a día, nuestra vida, que es la política, el poder. Siempre se dice que la economía está detrás de la política, que está detrás del poder, que es realmente quien mueve los hilos. Lo que es indiscutible es que todos ustedes, estoy seguro, en algún momento de su vida han acudido a un banco, a una entidad financiera, a cualquier corporación que se dedique al crédito, y de eso vamos a hablar esta noche. ¿Cumplen las entidades de crédito, los bancos, las financieras, una necesidad social de crédito para poder intercambiar, acceder a los bienes, o están anquilosados en una posición privilegiada y aprovechándose de las necesidades de los ciudadanos? Tenemos diferentes invitados, todos ellos, como siempre sabéis, excelsos, punteros, para abordar estas cuestiones hoy en Origen. No se vayan. El primero de nuestros invitados esta noche es el azote de la banca, así se le define muchas veces en redes sociales, el azote de los usureros, como él se autodenomina, don Raúl Castañeda, CEO, creador del despacho de abogados Preico Jurídicos. Buenas noches, Raúl. Muy buenas noches, ¿qué tal todos? ¿Todo bien? Sí, estupendo, mejor no puedo estar aquí rodeado de buena compañía. Gracias por haber venido. El segundo de nuestros invitados es doctor en Economía y profesor en la Universidad Complutense de Madrid, don Carlos Sánchez Mato. Buenas noches, don Carlos. Muy buenas noches. Muchas gracias por haber atendido nuestra llamada. Encantado de estar aquí. Luego, en el otro lado del ring o del cuadrilátero, tenemos a don José Carlos Díez, conocido economista, seguro que todos ustedes le han visto ya por esta casa. Buenas noches, José Carlos. Buenas noches. Yo he venido con pocas ganas de pelear, ¿eh? O sea, Pocas ganas, bueno, todo el bueno. cuadrilátero ya no me habían hablado de esto. Has venido entonces sin saber, entonces Bueno, yo he mucho venido a mejor. debatir, pero vamos, esto Mucho ya de mejor. entrar al combate ya así, al No. cuadrilátero, tío, joder. Mucho mejor. Me pillas mayor ya. Aquí lo que cuenta es la espontaneidad y como se presume que estamos entre caballeros, Muy pues bien, entonces muy nada bien, muy puede ir bien. mal. En el otro, presencialmente, en el otro asiento esta noche tenemos a don Fernando Fuster, socio de Fuster Fabra Abogados, también del sector y del gremio de los abogados, de la abogacía. Buenas noches. Buenas noches y muy agradecido. Pues muchas gracias por venir. También tenemos online, no sé si tenemos online ya. Sí, tenemos, bueno, pues le damos también paso a don Daniel Lacalle, economista que además juega en casa. ¿Qué tal? Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Aquí estamos, encantado de tenerte. Y también tenemos, aunque Daniel estará poco tiempo, porque ha podido atendernos solamente unos minutos, ya que su apretada agenda, pero creemos que hoy las circunstancias y el tema y el peso del mismo pues requería que hiciera ese pequeño esfuerzo para estar esta noche con nosotros. Y también a Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. Buenas noches, abogado. Buenas noches, un placer acompañaros en un tema que nos interesa a todos. Aquí no hay que pegar ninguna pelea ni como si hubiéramos un combate de boxeo. Es decir, la banca nos interesa a todos y que funcione es necesario. Estupendo. Yo creo que todos estamos en esta mesa, vamos a contribuir a ello. Tenemos problemas de conexión para escuchar a don Fernando, pero bueno, vamos ya al primer minuto de presentación cada uno. Vamos a hablar esta noche fundamentalmente del papel de la banca en la sociedad, el papel de la banca y de las entidades financieras. Saben ustedes que hay gente que es muy crítica con lo que hace la banca y con la posición de la banca por las posiciones privilegiadas legislativamente y la posición, digamos, de control del capital del cual se necesitan, se disponen para poder gestionar después las operaciones con los ciudadanos y después los ciudadanos, los usuarios, que perciben muchas veces a la banca como un ente que, bueno, que de alguna manera se aprovecha de ciertas situaciones para hacer negocio y tiene una posición siempre preponderante, prevalente. Así que les dejo un minuto a cada uno para que expongan su punto de vista y ya entramos en materia. Así que, Raúl, que empezaba por ti. Bueno, pues yo no dejo de ser un empresario, soy un consumidor, vendo colchones, tengo un despacho de abogados, ahora recientemente he comprado un equipo de motos y mañana no sé lo que haré.
Lo único que sí que tengo claro que todo y cada una de las cosas que hago lo tengo que hacer con el sustento de mi propia economía. Yo he vivido por encima de mis posibilidades en unas épocas donde los créditos eran tan sencillos como que ibas paseando por un centro comercial, te paraba una chica y te decía, ¿quieres 3.000 euros? Y yo le decía, hostia, tan fácil. Y me decían, sí, te damos una tarjetita, puedes comprar, te protegemos las compras, podrás llegar a tu casa y si te las quitan, pues te las reponemos, tendrás puntos para gasolineras, etcétera. Firmaba y me daban 3.000 euros sin comprobar nada. ¿A quién no le gusta tener 3.000 euros disponibles cuando ellos además decían que estaban regulados por el Banco de España y que estaban haciendo todo lo correcto? Bueno, pues yo he caído y yo llegué a tener un sobrecoste, un sobrecrédito en mi economía, que tenía más deuda de lo que cobraba yo cada mes. Y creedme, en aquellas fechas yo hubiera pedido hasta otro crédito más, porque yo pensaba que siempre era salvación. Yo pagaba un crédito con otro. Esa fue la primera vez que me arruiné y aprendí no volver a pedir un crédito. Ahora, si me permites, te voy a decir la segunda. Me arruiné una segunda vez, también viendo por encima de mis posibilidades, pero a través de las ilusiones. Yo tenía mucha ilusión de que todo me fuera bien, era pues, demasiado quizás positivo en la vida, pensaba que todo me iba a venir perfecto y me embarqué demasiado y hubo una financiera, pues no mencionaría siempre su nombre, que en el fondo yo no paro de hacerle publicidad, y esta misma financiera me metió unas cláusulas en las cuales eran intermediarios de las compras con mis clientes. Para que mis clientes tuvieran una facilidad, yo mencionaba que tenían esta financiera y que podían pedir un crédito con ellos. Siempre se ha sabido que el tipo de interés era muy alto. Todo el mundo se quejaba, pero bien que los pedían. Pero jamás en mi vida yo he visto un solo abogado luchar contra ese tipo de interés. La cuestión es que ese contrato que a mí me hicieron de ser intermediario, se apropiaron de un dinero que era mío, era vital, y a raíz de ahí yo por no estar atento y por no tener una economía más fuerte en mi empresa, me vi tumbado tan grave que tuve que perder 131 empleados, 5 oficinas, me quitaron mi casa y con mi mujer y con mi hija de tan solo 6 años me fui a vivir a un almacén. Yo no quería reconocer que me había arruinado, que me había perdido todo. También de verdad, Rubén, que tengo que decir que yo tenía todavía la esperanza que en cualquier momento me iban a devolver mi dinero, como una gran empresa conocida en televisión, en radio, en prensa, en eventos, ciclismo, etcétera, me iba a hacer eso, que eso era ilegal. Pues sí, me lo hicieron. Y a raíz de allí, pues yo empecé a buscar la manera para poder combatir eso que me habían hecho. Encontré una ley muy antigua, no soy abogado, sí soy jurista porque amo las leyes, sé cómo aplicarlas, las entiendo muy bien. Y a raíz de ahí, pues inicié una larga batalla que he tardado muchos años en doblegarlos y a día de hoy se me conoce por ello. Y esta es mi presentación. ¿Tú consideras que, independientemente de que has citado o has hablado de una, porque tú te has metido de lleno en el crédito, en cómo las entidades financieras y los bancos aplican cláusulas y aplican tipos de interés abusivos a los usuarios que muchas veces les llevan a la ruina? Esa es tu especialidad y te has metido de lleno con ello, ¿no? Me he metido de lleno porque me he sentido siempre tan identificado, porque yo he sido consumido de esas tarjetas, de pedir esos créditos, de entender de que la televisión de mi casa por tener 50 pulgadas era pequeña y querer comprar una de 70 pulgadas financiada, de ir a comprarme un coche y poner descuento de 2.000 euros si lo pagas financiado y encima ver una cuota pequeñita pensando yo que me salía más rentable. Nunca me he parado a leer la letra pequeña. Siempre he visto la facilidad de mañana tenerlo, pero con muchas trampas, inclusive lo que son los créditos a 0% de interés. Ahí hay una trampa que luego si queremos la abordamos, Sí, hablamos, pero es de muy ello. interesante porque es el cebo que le ponen a la trampa a nosotros. Y además tú has dicho públicamente que para ti y demostradamente en los juzgados no se salva ni una sola entidad de crédito en España. ¿O se salva alguna? Sí, una. ¿Una solo? Una. Yo tengo 179 entidades diferentes demandadas con sentencias firmes, pero solamente hay una, que es muy curiosa, que no aplica la usura. Pues vamos a hablar enseguida de eso. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Un Buenas minutito noches. para resumir tu posición. Bueno, en mi caso, mi planteamiento es mucho más general. No puedo hablar tanto como él de detalle en concreto de haber sufrido más o menos las consecuencias. Claro, como mucha gente, pues para adquirir tu vivienda, pues pides una hipoteca.
o en mi mundo, en el mundo empresarial, donde también he estado muchos años, pues utilizas el crédito para la expansión de tu grupo de empresas. Pero mi planteamiento, y por lo que yo he estudiado y he escrito, pues es cómo funciona la banca, ¿no? No en el Estado español, en el conjunto del sistema capitalista. Y bueno, pues supongo que para todo el mundo es conocido, y si no debería serlo, que la banca, por su funcionamiento en el sistema económico en el que estamos, es absolutamente insostenible. Simple análisis de balance demostraría que la transformación de plazos que realizan, es decir, prestar a largo y tomar prestado a corto con los depósitos de los clientes, la banca comercial al uso, es insostenible sin ayudas públicas. Y eso que es tabú, porque no se puede decir que haya ayudas públicas, la mayor parte de la gente desconoce que todas las entidades, ahí no se salva ninguna, todas las entidades bancarias requieren de auxilio público todos los días. Si se retirara ese apoyo, ese sostenimiento, las entidades bancarias no durarían ni una semana, simplemente por cómo se articula el negocio bancario. Y por lo tanto, yo en esto aplico una máxima plenamente capitalista. Lo que entre todos sostenemos, de todos debe ser. José Carlos. Bueno, a ver, yo respeto la parte esta de la casuística de lo que es el subprime, ¿no? O sea, cuando te sales de los créditos estándar y, ¿no?, de los estándares de riesgos que analiza una entidad y empiezas a entrar en otros escenarios con otro tipo de entidades y otras negociaciones, yo coincido con él, ¿no? Creo que es un sector que tiene en ese segmento muchos problemas y que necesita una buena regulación, que no es fácil y que el Banco de España, el supervisor y el Banco Central Europeo tienen que supervisar, ¿no? Pero vamos, si vamos al segmento prime, que es, no sé, 999 créditos de cada 1000, ¿no? O 995, lo estándar, ¿no? Es pedir una hipoteca, es ir a un banco y, vamos, creo que tenemos el mercado hipotecario más profundo del mundo, con la red minorista más profunda del mundo, y la banca está dando hipotecas en este momento al 2,5%, al 3% a tipo fijo a 30 años. El bono a 30 años del Tesoro Público Español está al 3,5%. Entonces, la banca podría comprar deuda pública sin riesgo y sin consumo de capital y de regulación y de requerimiento de capital por parte del Banco Central Europeo al 3,5% y está dando hipotecas al 2,5%. En la universidad, donde enseñamos clases de teoría económica, diríamos no que son usureros, diríamos que son irracionales. Están regalando el dinero un punto por debajo del activo libre de riesgo de la deuda. Pero tú hablas de aspecto macroeconómico. Yo te hablo de ir a la sucursal de enfrente mañana y pedir una hipoteca. Su caso es otro caso. Él ha entrado en el subprime, él es un subprime, ¿no? Entonces, ese es un caso que hay que regular. El 995 con una nómina que pague un tercio de la cuota mensual sobre la nómina, te lo da un chatbot. O sea, ahora mismo los créditos se están dando con inteligencia artificial. No hace falta ni un analista de riesgos. Entonces, esos son créditos estándar. En el mundo empresarial es más complejo porque cada crédito es un mundo, porque las empresas en España normalmente son sociedades limitadas con 3.000 euros de capital y el riesgo de una sociedad limitada, yo tengo una, es aportar el capital. Si consumes el capital, no asumes más. Entonces, tienes que poner aval personal, que es lo que le habrá pasado a él, y cuando hay ejecución van contra la persona y contra todo el patrimonio, ¿no? Y ahí es donde hay que regular mucho y ser muy transparente. Pero vamos, si alguien en España se queja de que le den hipotecas al 2,5%, pues que vayan al mercado y que intenten comprar deuda pública a 30 años. Ya verán cómo le están regalando el dinero. Fernando. Al final hay una realidad que nosotros no podemos evitar, ¿no? Es decir, desde que el ser humano empieza a organizarse en comunidades más o menos sofisticadas, empieza a haber transacciones financieras y es la realidad de la banca está con nosotros desde tiempos inmemoriales. Lo que tenemos que hacer es una doble visión. Es decir, yo comparto perfectamente los puntos de nuestros compañeros en el debate, pero hay que dar un paso atrás. Es decir, ver, por un lado, cuáles son las instituciones que están regulando de forma piramidal, desde el Banco de España hasta llegar a los bancos nacionales. Y dos, desde un punto de vista también del propio consumidor. Es decir, al final el banco, el sistema capitalista, se maneja tiene un ánimo de lucro y tiene un negocio que es el prestar dinero. A partir de ahí también hay que ir al otro lado. Es decir, oye, hace falta una educación, igual que hace falta una educación en el tema tributario, igual que hace falta una educación, digamos, desde un punto de vista legal, que es el mío, es decir, en cómo te vas a manejar por la vida para leer esa letra pequeña,
para estar atento, tener unas nociones básicas de lo que se va a pedir y efectivamente al final el 90%, el 99% de las transacciones que se deberían hacer con los bancos pues deberían tener un nivel de riesgo relativamente pequeño. Esa época del, oiga, usted se quiere comprar la casa, le cuesta 100, tenga 120 y cambie el coche y cómprese también los electrodomésticos, ya ha pasado. Es decir, obviamente es un sistema imperfecto. Se cometen errores, pero se avanza también. Y esa regulación, de hecho, y en otra balanza tenemos que ver una hiperregulación que también puede ser tan malo es no tenerla como que haya una hiperregulación, pero se van acotando desde un punto de vista de las instituciones, desde un punto de vista de judicial incluso con la jurisprudencia, se va acotando esas actividades que quedan fuera de lo que sería la legalidad para proteger al final al ciudadano común. Daniel, sé que tenemos muy poco tiempo para tenerte, pero por lo menos para que expongas tu punto de vista. Daniel Lacalle, no sé si está por ahí. Ahí lo tenemos. Hola, ¿qué tal? Gracias. Es que efectivamente me tengo que ir a toda velocidad. Muy interesante el debate. Me parece que es importante empezar por entender que el proceso de préstamo ha existido toda la historia y que siempre ha sido el proceso de poner en común los intereses de personas que tienen objetivos a corto plazo, depósitos, con los de empresas o personas que tienen objetivos a largo plazo, los que quieren un préstamo. Ese proceso es el progreso, el crédito es el progreso, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que entender también es que el crédito no puede ser perfecto siempre, ni lo va a ser nunca. Por lo tanto, la búsqueda de una regulación excesiva y constante que lo que busque es que siempre se preste de manera absolutamente pristina y sin el mínimo riesgo no tiene ningún sentido. He escuchado a una de las personas hablar de su caso, como bien decía José Carlos Díaz, ese es un caso subprime, no tiene nada que ver con el 99,9% de los préstamos en España, pero es muy en España o en el mundo. Pero es muy importante entender una cosa, el proceso de un acuerdo crediticio nunca es de responsabilidad biunívoca. La responsabilidad es del que toma el préstamo. No es, ay, es que me prestaron mal, ay, es que me ofrecieron dinero gratis. No, no es así. La responsabilidad es del que pide el préstamo. Y por lo tanto, efectivamente hay préstamos que van a fallidos, préstamos que se repagan, etc. El tipo de interés al que se le conceden los préstamos es muy fácil por parte de la ciudadanía por decir si son altos o si son bajos, nunca lo dicen, si son altos. Pero la evidencia del sistema financiero es que el crédito es la sangre del sistema económico, no del sistema económico capitalista. No existe ningún sistema económico, fuese el de la URSS o el de China comunista o el que usted quiera, que no estuviese basado en el crédito también. Es importante, por lo tanto, entender que lo que tenemos que ser conscientes es que cuando hablamos de si los tipos de interés son altos o si los tipos de interés que cobra un banco son altos, hay toda una cantidad de servicios financieros en el mundo a nuestra disponibilidad para saber si ese tipo de interés es caro o no es caro. Y para eso hay un mercado. Y para eso hay un mercado que además nos muestra la evidencia de nuestra solvencia crediticia. Porque el tipo de interés no es algo que dicte o que considere caro el que toma el préstamo. El tipo de interés es el coste del riesgo de prestar, precisamente. La actividad bancaria es una actividad absoluta y totalmente regulada. No existe ningún sector, está en el eléctrico y el bancario, más regulado que el bancario. Pero lo que pasa es que cuando se habla sobre los excesos de la banca, los excesos, etcétera, acabo de escuchar que los bancos no podrían existir sin ayudas públicas, los bancos son una subvención al sector público. Los bancos tienen que tener en su activo bonos del Estado como activo de cero riesgo, y eso lo pone la regulación, porque si no, los estados no se podrían financiar bajo ningún concepto a los niveles a los que se financian ahora mismo y además a los costes a los que se financian ahora mismo. Cuando se pone en la regulación que el activo de menor riesgo o sin riesgo es la deuda pública, es por una sencilla razón.
no porque esto sea una conspiración de locos, sino porque la creación artificial de dinero solamente puede venir del sector público. El sector público, vía déficit, crea dinero artificialmente. El sector privado, cuando presta, cuando crea dinero, no está creando dinero artificialmente de la nada, está creando dinero con respecto a un activo o con respecto a un proyecto. Este proyecto puede ir a fallido, pero se paga con reservas, con beneficios o con ampliaciones de capital. Lo que no ocurre con el Banco Central. Por lo tanto, lo único que tenemos que ser conscientes es que el proceso de préstamo y el proceso de crédito siempre, por definición, porque el progreso es la destrucción creativa, siempre va a venir con algunos con impagados y con otros elementos de eso que llamamos crisis financieras, que son la destrucción abrupta del activo de los bancos por una causa exógena. Pero al final lo que tenemos que entender es que en el activo de un banco tienes los préstamos a los ciudadanos y a las empresas, que ningún banco quiere prestar mal y fastidiar a sus clientes. Tienen los préstamos al Estado, es decir, como la compra de bonos del Estado, tienen la caja que mantienen y en el pasivo tienen los depósitos, tienen sus acciones y tienen su deuda. Entonces, el proceso bancario no deja de ser otra cosa que el proceso maravilloso de llevar a cabo el progreso de una economía. Sea la economía como usted la quiera regular. No existe ninguna economía en la que de eso que han llamado antes alguien el descalce de plazos no se dé. Y mucho menos por el sector público, porque en el activo de un banco del sector público falta una cosa, que es la garantía de que la gran mayoría de los préstamos que están en el activo han sido analizados desde un punto de vista empírico y económico. Y me vais a disculpar, pero es que me tengo que ir. Un placer, Daniel, y un fuerte abrazo a todos. Bueno, Daniel, pues nada, gracias por tu punto de vista. Ahora supongo que habrás replicado lo que tú has dicho, así que si no puedes ahora, después acude, que seguro que te dicen cosas interesantes. Gracias por estar aquí. Hasta pronto. Un abrazo grande a todos. Hasta luego. Fernando Zunzegui, sucintamente, para que quede compensada la cosa, porque si no... Sí, enhorabuena por el debate, fantástico. Estamos en un mercado regulado. Los excesos de 2008 demostró que era necesario añadir algunas piezas a este sistema y en la actualidad hay una evaluación de la solvencia del cliente. No estoy de acuerdo con Daniel Lacalle, que dice que la operación es a riesgo del que se endeuda, del cliente. Los bancos son profesionales, deben prestar un servicio en el mejor interés del cliente, deben evaluar la solvencia del cliente y ofrecerle créditos adecuados. Tampoco está claro que haya suficiente información y que se pueda analizar por los clientes. Por ejemplo, se dice que el préstamo hipotecario es muy barato en España, pero lo que no se dice es que está rodeado de toda una serie de servicios, de seguros, tarjetas, que lo convierten en un producto caro. Es decir, es el ancla que tiene la banca para acoger al cliente a medio y largo plazo. Por tanto, es un equilibrio que va mejorando y solo en casos extremos puede dar lugar a la necesidad de ayudas públicas. No estoy de acuerdo con Sánchez Mato que haya que ir a una banca pública y que los bancos sean perversos. En absoluto. Los bancos prestan un servicio de interés general y, de hecho, dan crédito y permiten el desarrollo de las empresas y el consumo. Pues vamos allá, ya abrimos el melón directamente del debate. Lo primero que quiero que abordemos, que os he dicho cosas muy interesantes, que lógicamente pueden empezar ustedes ya a rebatirse, ¿de qué modo se regula el crédito? ¿Qué organismos, si existen, independientes lo hacen? Y sobre todo, ¿de qué modo se da crédito en España por parte de estas entidades? Raúl, que has hablado del primero, y se han dicho muchas cosas en referencia a lo que has comentado tú también. Sí, la verdad es que creo que la aparición del señor Daniel me da para una hora de debate. No estoy de acuerdo con él en nada, absolutamente en nada. Creo que este señor sí que es verdad que entiende más que yo de economía, pero creo que este hombre ha bajado poco al barro. Creo que no sabe lo que es la calle, no sabe lo que es la ciudadanía, que somos la mayoría, los consumidores a pie, los que más créditos movemos. Tenemos más créditos en la calle que hipotecas. Pedimos crédito por todo,
hasta por un móvil. No, él ha dicho que el 99,9% de los créditos no tienen un tipo alto. Cuando se refiere a que no tiene un tipo alto, ¿a qué se refiere? ¿A 1.000.000% TAE? Si es así, tiene toda razón, no llegamos a ese alto. ¿Qué es lo que regula qué es alto y qué es bajo? Es un buen debate porque puesto recientemente el Tribunal Supremo se ha sacado bajo la manga que un 20% más unos pequeños puntos ya se considera un tipo alto de interés, cuando la ley Azcárate de 1908 dice claramente en su artículo número 1 que será nulo todo tipo de contrato que supere, que establezca un tipo de interés notablemente superior al normal del dinero. Al valor normal del dinero. ¿Y de cuánto es el valor del normal del dinero? Entonces, encontramos créditos con un 20% TAE, 25%, y cuando él dice que no están elevados, perdona que ocupe un poquito de tiempo, pero cuando dice que no es muy elevado a otros bancos, ahí tiene toda razón, porque hay un cártel escondido. Yo estoy luchando contra ello. Hay un cártel entre los bancos que se ponen de acuerdo y dicen, vamos a movernos en una horquilla entre el 22% y el 28%. Y ahí se siguen moviendo todas las entidades bancarias y entonces ellos dicen, no, si mi crédito no es muy alto. No, tienes toda razón, porque tú te comparas con los propios entidades bancarias que estáis unidos. Aparte hay una asociación que se llama SNEF que están ellos muy en contacto. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un crédito de 1.000% TAE, 3.000, y el más alto, para ir ya directo al grano, 500.000% TAE yo me he encontrado. Esto tampoco va a decir este señor que no es alto, porque a menos dinero te entregan, tú tienes que devolver más intereses, que al final de año supone estas cantidades. ¿Quién lo regula? ¿Quién El lo Banco de España, frena? ¿no? Pues no, el Banco de España lo único que te hace aquí es complicar y te lo retuerce todo. Hay algo que ahora se ha puesto de moda, por suerte, a mi llegada, y aquí no hace falta que venga mi abuela al plato para decir que soy un crack, pero el tema de revolving, aquí esto no se abordaba en España. ¿Qué es una tarjeta revolving? Ni siquiera estos buenos compañeros que tengo aquí me lo van a poder saber explicar. Porque ni siquiera el propio Banco de España, tú te vas a su página web y no hay manera de entender cómo funciona una tarjeta revolving. Y aquí, si queréis, lo dejo por ahora. Bueno, a partir de ahora, como os he dicho, podéis intervenir libremente, ¿de acuerdo? Y bueno, pues lo que ha dicho Raúl creo que es bastante... Yo Que también ha dicho Daniel que la responsabilidad en el crédito es exclusivamente del que lo toma, el tomador. ¿Puedo replicar aquí? Sí. Dejo, sí. Cierto y no cierto. Si no ponemos un coto a ciertas facilidades que puedan perjudicar, porque ya he puesto que además el crédito revolving ya se entiende como producto complejo, es difícil, si le dejamos solo la responsabilidad, en este caso, al consumidor, ¿por qué no negocian realmente las cláusulas? Porque todo viene impuesto por las entidades. Si tú vienes a mi entidad bancaria pidiéndome un crédito y yo te digo que te voy a hacer un análisis de solvencia y luego es mentira porque no la hacen, así estoy ganando todas por falta de transparencia últimamente en todos los casos, no me aportan ni un solo análisis después de analizar y pedir un crédito. No lo piden. Y sin embargo te entregan el crédito. ¿Cómo es posible que yo me esté encontrando personas con un 130% de grado de endeudamiento? Cobran 1.000 euros y deben 1.300 euros en créditos. Esta persona, ¿por qué le dan el crédito? ¿Le vamos a decir ahora que es el cliente el culpable? Yo creo que tiene que haber una balanza que, tanto como a mí bien ha dicho el compañero, se necesita una formación, se necesita, pero ya sabemos todos que si tuviéramos una sociedad inteligente, culta y razonable, que pudieran razonar por sí Seríamos solos, ángeles, no seres humanos. no tendríamos tantas leyes. Estamos hablando más de 114.000 leyes diferentes entre normativas, reglamentos, aquí en España. Necesitaríamos apenas 1.000, no hay más. Sí. Pues adelante, el resto de contertulios. Si me permitís, yo quería hacer una referencia, lo que pasa es que me duele un poco hacerla sin el señor Lacalle, porque bueno, puede parecer ventajista en mi caso, pero es que ha dicho varias cosas que son radicalmente falsas según la ciencia económica. O sea, directamente, la creación de dinero, la banca no la hace si tiene depósitos. De hecho, la muestra clara la hemos tenido en la crisis que estalló en 2008. La banca crea dinero sin necesidad de tener un euro de depósitos. Claro que tiene depósitos, pero crea dinero prestando y puede generar graves problemas a la economía.
Por supuesto que lo puede hacer. Por supuesto, en la normativa, no del Estado español, de la Unión Europea, y José Carlos Díez no me dejará mentir en esto en absoluto, ya no existe la obligación de tener títulos de deuda pública. Eso es de tiempos del padre de Daniel Lacalle, que el padre de Daniel Lacalle sí que lo vivió, al padre de Daniel Lacalle le admiro profundamente, y en esa época franquista sí que existía legislación que obligaba a las entidades bancarias a tener títulos de deuda. ¿Sabéis por qué tienen ahora títulos de deuda las entidades bancarias? Porque les resulta rentabilísimo, no solo por el tipo de interés, como bien sabe el señor Díez, sino también porque lo utilizan de colateral para pedir dinero prestado a largo plazo en condiciones ventajosas al Banco Central Europeo. Hacen un gran negocio con la deuda pública, hacen un negoción. Por eso tienen deuda pública, no porque les obligue la ley. Estamos entrando en diferentes... Claro, pero lo que digo es que son elementos esenciales para entender qué es lo que está ocurriendo. Y acabo en esta intervención simplemente, yo no he dicho, claro que defiendo la banca pública, pero yo no he dicho eso, señor Zunzunegui, no he dicho que defienda la banca pública, he dicho, y además lo he dicho con toda la intención del mundo, lo que entre todos sostenemos de todos debe ser. Pero hay otra forma de explicarlo. Yo defiendo que las garantías, los sostenimientos que hacemos de los balances de los bancos, desde el Estado, se retribuyan a precio de mercado. ¿Alguien me lo discute? Bueno, pues hay 900.000 millones de euros en el momento actual en depósitos, un poquito menos, 880.000 a cierre de 2023, que son depósitos hasta 100.000 euros, que están protegidos, como sabéis, hasta 100.000 euros por titular y banco, estamos avalándolos desde el Estado. ¿Cuánto paga la banca por esa garantía? ¿Alguien nos sabría decir? El aval no llega al 0,30%. ¿Encontrarías un aval al 0,30%? Pues hombre, al 0,50 sí. ¿Al 0,30? No, pero tampoco te pongas así, no ¿Sabes hagas demagogia, tío. José Carlos, hago demagogia. 0,30 de 50.000 millones de euros. ¿Cuántos es en ingresos públicos? No, de 50.000 millones no. ¿Cuántos de son? Mucho más de lo que ibas a ingresar montando toda la banca pública. De 900.000 millones de euros. Mucho más. Te digo, o sea, ganamos mucho más dinero con el aval. ¿Sabes cuál es el promedio? ¿Sabes cuál es el promedio durante los últimos 45 años, desde los que tiene datos el Banco de España, de ese aval? El 0,15%, porque los tipos de interés no eran iguales ahora que han sido hace 10 o 20 o 30 años. Bueno, el subsidio público ha sido continuo y ha sido cuantiosísimo. Entonces yo lo que digo es que pagues ese subsidio Abordaremos público. de eso más adelante. Ahora estamos en cómo se da el crédito en España de cara al usuario. Hubo una crisis bancaria global, ¿no? Y muchos países tuvieron excesos de concesión de crédito y aquello acabó mal en muchos países, no solo en España. Hubo rescates generalizados del sistema bancario, ¿no? Y desde el 2008 hay una sobrereacción, ¿no?, en la regulación intentando proteger que no vuelva a pasar. Y lo que ha pasado es que esa regulación le ha ido muy mal al compañero que tenemos aquí, porque dar un crédito a una pyme que ingresa menos de 2,5 millones de euros, no sé cuál es tu caso, ¿no?, si está por encima o por debajo, te tiene un consumo de capital del 75%. O sea, si le das 100.000 euros, el banco tiene que tener capital en su regulación de 75.000 euros para dárselo, ¿vale? Si das una hipoteca, eso es significativamente inferior. Y si compras un bono de deuda pública, tienes que tener 0. Entonces, si tú tienes un diseño de incentivos para que haya 0 en la deuda pública, por supuesto que la regulación, como dice Daniel, está favoreciendo la financiación del Estado. No ha dicho favoreciendo. Por supuesto. Ha dicho está obligando. Si fuera poco, se creó otra regulación adicional porque hubo otro problema con la crisis de activos en el 2008, no la de crédito, que es que los activos se convirtieron en ilíquidos. Después de la quiebra de Lehman Brothers hubo una crisis de liquidez global. Entonces se ha creado una nueva regulación, Carlos, que se llama MREL, ¿no?, donde te obligan explícitamente a tener deuda pública, explícitamente. Y si no la tienes, te penalizan. Líquidos. Han tenido deuda pública a tipos negativos. Yo soy de Pozuelos del Rey. Villalón de Campos, que era un centro financiero de judíos en el siglo XIII, está a 15 kilómetros de mi pueblo. ¿Cómo le explicas a un judío de 1.250 que vas a dar un crédito y que por dar un crédito tienes que pagar? ¿Qué es lo que ha hecho la banca con el Estado en los últimos 10 años? ¿Sabes que han hecho negocio con eso? No, mentira. Han perdido balances, no es verdad. Han perdido miles de millones. Carlos, un ¿Cómo le momento. explicas a alguien que por dar un crédito tiene que pagar? Porque se lo vendían al Banco Central Europeo después. No se lo vendían al Banco. Es que os estáis diciendo un tema que no es el que estamos abordando ahora, que es el de los usuarios. Vuelvo a repetir. ¿Cómo se regula el crédito a los usuarios? Si tú eres un trabajador
que tiene un salario con una nómina y que vas a una sucursal aleatoriamente de cualquier banco en España y presentas un crédito, si tienes una cuota mensual que vayas a pagar por la cuota un 35% menos de tu salario del conjunto del hogar, porque suelen ser las hipotecas con dos salarios, ¿no? Te dan la hipoteca sin mirarla, como ha dicho él, ni hacen análisis de solvencia, te lo da un sistema de inteligencia artificial, ¿vale? Si hay un problema de que hay la mitad de los hogares españoles, de jóvenes principalmente, que no son capaces de acceder a eso porque el precio de la vivienda les lleva una cuota mensual muy superior, eso es un problema de política pública y de gobiernos como compañeros tuyos de tu partido que están en el gobierno, que llevan 6 años y que no han construido ni una vivienda pública de protección oficial. 0. Entonces, ese es otro problema, ¿vale? Pero, José no le Carlos, culpes a la banca de no dar créditos a alguien que tiene riesgo de no devolverlos. José Carlos, un ¿no? segundo, pero Vale, estás hablando solamente de ahora, créditos. si tú estás en los cánones, te llevas un crédito al 2,5% y ha dicho Fernando que ese no es un tipo Pero estás hablando bajo. de créditos Voy a dar hipotecarios. el tipo para que los telespectadores lo tengan. En Europa, el tipo de interés del Banco Central Europeo está al 4%, ¿no? Al 4%, la banca está dando hipotecas al 2,5%. En Estados Unidos, el tipo de la Reserva Federal está al 5,25%. La banca está dando hipotecas a 30 años al 7%. Pero hay más créditos aparte del hipotecario. Escúchame, que esto es muy sencillo. Vale. Sobre el tipo oficial del dinero del Banco Central, los tipos de hipotecas a 30 años en Estados Unidos están 1,5 por encima del tipo oficial. En España están 1,5 por debajo del tipo oficial, ¿vale? Que le meta todos los costes de seguro que quieras, que le meta todos los costes de tarjetas que quieras, te garantizo que te quedas a 4 o 5 puntos por debajo del tipo americano en términos relativos. Y esa es la realidad. Entonces, criticar a la banca porque está dando créditos caros es no entender de qué funciona esto de las finanzas. O sea, es no entender cómo funciona el sistema financiero. Una cosa ¿no? son los créditos. Se le puede criticar otras cosas a la banca, pero dar créditos caros no, vale. a familias. Pero una cosa son los créditos. Es muy caro. En el caso de empresas, sí. Un 2,5 es muy caro. ¿Tú lo crees? Por supuesto. No, pues ya está. Dalos tú. ¿A qué tipo das tú los colchones? ¿Tú vendes colchones a crédito? Sí. ¿Y a qué tipo lo das? Muy sencillo. Si lo tengo que financiar y le voy a dar ese crédito a mi cliente y le pido que me dé su nómina, la nómina de su mujer, el piso de su padre y el piso de su suegro como aval. Pero no te Tengo líes, un aval pero no tan te líes. enorme que yo Sin voy a aval. cobrar. Un segundo, déjale responder. Ese José Carlos, dile la respaldo- garantía de la casa. José Carlos, no. Si tú déjala das un piden, crédito de un la colchón, exigen. ¿a qué tipo de interés financias? La exigen. Pero tú, Pero si me quieres cambiar pero el tema, olvídate no. de la banca. Pero Yo tú, hablo José de la Carlos, realidad porque yo déjale soy de la calle. responder. pero tú das crédito a colchones. No doy créditos porque yo no creo en créditos. Pero- el que quiera que ahorre y lo compre. Pero tus colchones se venden al contado o a plazo. Al contado. Dinero Todos. contante. Yo Bueno, vale, soy pues ya está. anticréditos. Vale, pues ya está. Pues tú no das excepto la crédito. hipoteca. Bueno, las empresas Pero las como tú hipotecas- que déjame que venden termine. colchones y lo venden a plazo, José ¿a qué Carlos, tipo de José interés no dan? Carlos. Déjame que termine. Carlos, Las un empresas como momento. tú que venden colchones están dando José créditos al Carlos, 15%. yo soy el moderador. Al 15%. Tú No, yo no. pero Que la de termine la de Raúl. tu competencia Pues, al 15%. Lo hacen La mal. banca José da hipotecas Carlos, lo a hacen 30 mal. años al 2,5%. Ya está. Es muy caro, Si lo entienden 2,5. todos los telespectadores, Pero, no puedes José decir Carlos, que el 2,5 es caro. dejamos Es terminar caro a- el 15% de los colchones. No, un Muy 2,5 es caro. Los Segundo, Raúl. colchones al 15, caro. José Carlos, cuando hagamos una pregunta, por favor, dejemos responder al Vale. interlocutor. Dime, Raúl. Es muy caro porque cuando dejas de pagar, el banco gana dinero. Aquí yo había escuchado de que al banco en ningún momento le interesa que un cliente sea moroso. Falso. Hay un porcentaje que sí le interesa, que es a la persona que se retrae a la hora de pagar puntualmente los pagos y luego le están cobrando unas comisiones Pero entonces, muy altas que son además pero ilegales eso que y dices, ayudamos. no lo sé, por Yo sí, tener... yo sí lo sé, por si eso eso estoy que tú aquí. dices, si cuando impagan las hipotecas ganan dinero, Claro. ¿por qué quebraron 10 entidades españolas y las tuvimos que rescatar con dinero público? Vamos a ir a ese tema, pero No, pero termino come- primero come- el sencillo, que más si ha es sencillo. apoyado. No pueden Porque ganar yo dinero solo cuando impagan empezar la y hipoteca. acabar. Vamos a ver, Yo si solo tú, empezar y si tú acabar. das un crédito Pero, de una Carlos, casa de 200.000 Necesito que euros, me dejes Sí. solo explicar José esto y Carlos, ya no, pero termino. esto es muy sencillo, lo van a entender que es un Pero crédito. es que no ha terminado de Un exponer crédito Raúl. es que un banco te Claro. da por adelantado 200.000 euros para comprarte una casa y tarda 30 años en recuperar el crédito. ¿Vale? Si tú le impagas en el año 2, pierde el 98% o el 99% del dinero que te ha prestado. No No puede ganar pierden. dinero nunca, es imposible. Ganan. Es ¿Sabéis imposible. ¿Sabéis el Imposible. problema? Ganan. A ver, por mediar? una cosa. por Silencio, mediar. por favor. Sí. Silencio todo el Es mundo. imposible. Silencio todo el mundo. Es la primera vez que me pasa en este programa. Aquí, cuando yo digo que se calla uno Perdón. para que responda el invitado, ¿vale? Raúl, por favor, termina de exponer y después Juan Carlos te podrá replicar. Pero es que Vale. si no, se pierde el espectador, como estoy viendo ya en el chat. Continúa.
Evidentemente que pierden los clientes que piden una hipoteca al 2,5%, porque si tú a mí no me pides tanto aval, evidentemente yo ya sí te digo, vale, el 2,5 lo veo estupendo, pero cuando hay que avalar a la vivienda del padre, a la vivienda del suegro, más las dos nóminas, en el momento que deja de impagar, el recobro que se lleva y las propiedades que se queda el banco ganan dinero, porque lo revenden todo y ganan dinero. Eso no podemos discutirlo, esto es A, B y C. ¿Pero por qué quebraron 10 entidades en 2012? ¿Puedo responder yo a eso? Porque tengo respuesta. Sí, sí, a ver. Fijaos, vamos a ver. Claro que es que es una situación que lo focal y lo concreto de casos como los que indicas no excluye algo en lo que le voy a dar la razón a José Carlos Díez. Las entidades bancarias, no ahora, históricamente ganan insuficiente, tienen una rentabilidad insuficiente para lo que precisa, para lo que es cubrir el coste de capital. Esa es una realidad. Con respecto al activo, el promedio de los últimos 45 años es inferior al 0,6%. 0,6% de beneficio sobre los activos. Busca cualquier empresa industrial, manufacturera, comercial, de servicios. Ningún sector tiene un porcentaje de beneficios tan bajo. Pero eso es un problema gravísimo. ¿Por qué? Pues porque eso empuja, las entidades bancarias crecen sus balances no por capricho, no por necesidad, por pura racionalidad. Necesitan volumen porque ganan muy poquito, para que la gente nos entienda. Si quieres vender cañas con muy poquito margen, para poder aguantar tu bar, tienes que vender millones de cañas, ¿vale? Y es así. Y no pueden hacerlo de otra manera. No pueden hacerlo de otra manera. Pero eso es un riesgo sistémico. Es un riesgo que hace que las entidades bancarias quiebren de manera periódica. Todas. No 10 que haya que rescatar. Las públicas todas, también. Todas. Las públicas también. Todas, sí, sí, Bueno, todas. pero ese riesgo no lo, pero no si lo digo quitan todas, nacionalizando. Pero José Carlos, si Vale, digo todas, pero digo es que tú todas quieres, las entidades. No, vale, pero nacionalizando no quitas el riesgo de que el crédito es si cíclico. las entidades bancarias están siendo sostenidas por fondos públicos, hace que es lo que ocurría en 2008, es que no las puedes dejar caer. ¿Cuánto tenía el Fondo de Garantía de Depósitos para hacer frente a la quiebra de entidades en 2008? ¿Lo sabes? Unos 3.000 o 4.000 euros. 4.500. 4.000 millones. Muy bien. 4.500 millones. Hombre, que yo esto me lo he estudiado, Carlos, que yo Claro, trabajo en pero esto, si te lo estoy diciendo. Pero, hombre, pero si no te estoy diciendo. Fernando, que no ha dicho nada, ha estado como el árbitro en un partido de tenis. La Caja Castilla-La Mancha tenía el triple de depósitos asegurados. Pero una cosa, quiero, por favor, a eso me refiero. Fernando, pero sí que os pido una cosa, que nos centremos, porque tengo varios temas por tocar. Yo os he preguntado cómo se regula y cómo se da el crédito al usuario en España. El único que ha dicho que no se regula o que hay un cártel que tal ha sido Raúl. Y el resto no habéis dicho nada de esto. No, regulado está, claro que está regulado. Control de hipotecas. Él habla de revolving. Está regulado, lo que pasa es que al final Otra también cosa tenemos... es que haya problemas en la regulación y que sea muy complicado el seguimiento de la regulación. Eso es otra cosa, pero no hay otro sector más regulado que el sector bancario, el sector asegurador y el sector de la sanidad pública y la alimentación y la sanidad, la seguridad alimenticia. Y de hecho también hay que tener cuidado con cómo se dan esos ejemplos, ¿no? Efectivamente, una TAE del 2.000, 3.000, 500.000, eso es una barbaridad, pero eso es algo absolutamente puntual. Si fuera esa la realidad, ¿puntual? Es ¿Millones? absolutamente puntual. ¿Millones de clientes? No. ¿Millones? Millones de clientes no puede ser, hombre. Si no estaríamos hablando ya de... Bueno, Raúl, ¿tú cuántos clientes tienes en el despacho? Actualmente unos 126.000 clientes. Y en procedimientos estamos hablando que hay personas con más de 30 créditos. Solo un solo cliente con más de 30 créditos. A mí no hay nadie aquí que me diga que eso es puntual, porque eso yo lo hago cada día. Aproximadamente cada día a mí me entran, no sé, ahora mi equipo me puede decir 120, 150 clientes diarios. Y una duda, después de tu experiencia, ¿crees que te habría venido bien haber tenido más cultura financiera y educación financiera? Ojalá, antes? Claro. ¿Y crees que tenemos que dar más educación financiera a los colegios y a los niños y a todas las personas? Por supuesto, y a los padres. Bueno, aunque todos, sean ya mayores, se les tiene que formar para que ayuden a sus hijos. Yo he carecido mucho, yo vengo de una familia demasiado humilde. Mis padres no veían la importancia de ir al colegio. Yo terminé octavo, que es que entonces no había la EGB, y no la llegué a probar. O sea, yo no tengo ni siquiera la EGB. Yo he aprendido sobre palos. Y ahora por eso yo entiendo que el crédito no ayuda, como bien se ha dicho antes, a una economía, ayudará a una empresa. Pero es que hablamos de dos cosas diferentes, o usuarios o empresas. Pero una empresa sí que es verdad que debería de calcular bien cuáles son la inversión que quiere hacer, cuál va a ser su retorno, calcular los gastos de infraestructura y saber si puede o no puede pagar un crédito.
y luego quizás ahí pues negociar si el tipo de interés pues le viene a cuenta o no le viene. Pero es que cuando hablamos de usuarios es diferente. Es que la mayoría no piensan. La mayoría van como lo que dice la televisión. Si la televisión dice que tú eres, con perdón de la palabra, eres menos que otro por no tener un coche de menos de 10 años, tú vas a financiar un coche y no miras más, porque la televisión lo dice. Entonces, yo antes que todas las financieras de coches, todas aplican usura. Sí, todas menos una. Que también fui pionero en llevar a juicio justamente Pero a define entidades la de usura. crédito. ¿Qué defines por usura? La usura, aquel que te entrega dinero y tienes que devolver más de lo normal. ¿Y qué es lo Más de normal? lo normal. Pues todo lo que sea normalmente superior a lo normal del dinero. Si el valor del dinero lo tenemos muy bajito, pues todo lo que sea más del doble, más del triple, ya es usura. Entonces tú lo que no puedes hacer es entregar un vehículo que lo estás financiando a 10 años y te ponen una TAE de un 12%. Un 12% terminas pagando exactamente el doble del coche. Tú no puedes hacer eso. Cuando te engañan, te estafan, porque el marketing es muy poderoso y te dicen, financia el coche y Pero te el restamos marketing 2.000 euros. está obligado a poner la TAE. Bueno, yo tengo decenas de vídeos de todas las entidades Eso es de coches. ilegal porque está fuera de la regulación y hay que penarlo. Yo creo que ya ahí Bueno, estamos pero no todos está de acuerdo. regulado. Pero no está Pero no penado. está regulado. No está penado. Sí, sí Yo está ahora lo he penado. conseguido Sí y está ahora estoy penado, por sí está penado, Supremo. sí está No, penado. pero digo, la usura Claro. está despenalizada en España. Tenemos una no, justicia correcto. que es Usura está Desde penado. extremadamente... 1995 por culpa del Partido O sea, Socialista. solamente se puede reclamar por vía civil, Correcto. no por vía penal. No, penal no. Y claro, Solo es civil de que aquí se devuelve cada uno su parte. ¿Y tú crees que debería penarse? No, tiene que tener una sanción. Alguien que no cumple una norma publicitaria tiene que tener una sanción. Es como si pones anuncios de sexo en horas que pueden verlo los niños. Pues tiene que tener una sanción. Pues alguien que pone un anuncio de un activo financiero y no pone la TAE tiene que tener una multa. Claro, pero yo entiendo que esto es lo que le interesa Eso a está estos bien. usuarios. Si eso se está regulando, porque según dice Raúl, no se está regulando. Pero eso También no son- creo que sean bancos estándares de los que tienen sucursales por la calle. ¿Puedo decir nombres? Dilos. Santander, Que Finconsum, Mira, eso Cetelem, me lo tienes que La enseñar. O sea, Caixa. que Santander ha vendido un activo... He visto que tienes ahí tu Bueno, móvil. Si yo- pones mi canal de YouTube, verás los vídeos que sale pero Santander, que La el Banco Caixa. Santander tiene un activo financiero que no ha puesto la TAE, no me lo creo. Sí. No me lo creo. Bueno. Tienes que ir a un notario a firmarlo, y el notario, y yo he ido a muchos Pero notarios cuando a vas firmar. al notario ya lo tienes firmado, No, ¿eh? Porque no, tú cuando no, pides el crédito al coche, No, el notario te dice... uy, que no sus sabes cómo funciona. No han firmado, no has Ah, no. firmado. No sabes No, cómo va entonces. A ver, que yo he pedido varios créditos para mí, que yo pido créditos, ¿eh? ¿De coches no- ahora hablamos? Da igual, de lo que pidas. Yo he Te pedido dan coches de una crédito de PDA en coche. blanco y te dicen No, firma. ¿Y qué? No Como te, que está en blanco. hasta que no tienes el notario firmado no Y está. firmas. No, y firmas. Bueno, Y pero no eso sabes es- ni lo que firman Pero las eso es personas. financiación de consumo, no es el Banco Santander. Vale. O sea, el Banco Santander en un crédito Bueno, que yo- tiene que ir al yo- yo- notario... yo- yo- entonces, Yo preferiría Tengo es que una dar financiación- que no habláramos de sedatario entidades en público. concreto. Yo os pediría que no hablamos de entidades en Vale. concreto, sino en genérico, porque Pero tengo que dar es razón una- en una cosa. sí. no me lo financiación de Que consumo no son que es un órdenes ciclo de la muy pequeño. entidad bancaria, son estrategias de los concesionarios. Bueno, vale. En eso sí es verdad. Bueno, eso- Porque cuando luego ya eso- te entregan finalmente la documentación, sí o sea, aparece. un banco que es el mayor banco por capitalización bursátil en Europa no se asume un riesgo de reputación por no poner una regulación que es poner un tipo de interés. Uy, ahí no estoy de acuerdo Bueno, porque ya ya te lo les digo ganado. yo, ya te lo digo yo. Bueno, que solo... antes de referir lo que está hablando Fernando, Ahí sí. vamos a dejarme Pero es que al terminar. final, dices, en la vía lo que estaba diciendo, obviamente hay distintos estratos, distintas necesidades y hay distintas elementos de financiación que se van pidiendo. Obviamente no es lo mismo el riesgo de una persona que tiene que pedir un microcrédito, alguien que vaya a pedir un crédito al consumo, alguien que vaya a pedir una empresa. Pero ese crédito es necesario, esa figura tiene que existir. Al final, si no hay crédito, la gente no se arriesga, la gente no crea esas empresas que luego pueden seguir Y lo aumentando. fundamental, Fernando, ¿pero Y- tú crees que está bien regulado hoy en día el crédito en España? Está regulado y es mejorable esa regulación, como todo. Es decir, al final hay partes que quedan fuera, al final está hecho por humanos y los humanos pues intentan cubrir la mayor parte de los supuestos, pero no pueden cubrir todos. Y siempre hay zonas grises, y más desde un punto de vista encima legal. Con lo cual, Hay quien las zonas alegales, pues alguien ve un filón y se mete por ahí, pero ahí está el sistema, e incluso pues, personas como Raúl que dicen, oye, esto está mal, esto tiene que estar bien regulado. Y hacen fuerza para que desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista legislativo, eso se cambie. Lo que no podemos pretender es que una legislación sea perfecta y cubra absolutamente a todos los supuestos y que deje a todas las personas que puedan ser más vulnerables protegidas. Porque eso es imposible. La sociedad avanza,
cambia el sistema también avanza, se sofistica, van saliendo nuevas áreas de negocio, etcétera, que dicen, oye, lo que se hacía hace 50 años ahora no se hace y dentro de 100, pues menos todavía. Hay incluso quien defiende que no debe haber ningún tipo de regulación, o sea que fíjate. Bueno, vamos a seguir con este debate apasionante después del corte publicitario. Volvemos enseguida, no os vayan. ¿Verdad que no saltarías de un avión sin paracaídas? Entonces, ¿por qué alquilas tu inmueble sin garantizar el cobro? Con el nuevo servicio Garantía Indefinida SEAC, tienes garantizado el cobro del alquiler puntualmente. Defensa jurídica, daños por vandalismo y protección antiocupas. Alquila tranquilo, SEAC responde. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Vuélvete máster en transformar tu carrera. Obtén tu Master in Management con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos, y de UFM, en Madrid. Open Call 2024. Aplica. La mejor manera de empezar a invertir es la XTB App. Da tus primeros pasos con una app intuitiva. Y cursos en vídeo para todos los niveles, con miles de productos que se ajustan a tu estrategia. La herramienta de inversión y ahorro más completa en la palma de tu mano. Descarga la app y empieza ahora. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, ¿no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Pues estábamos en un debate interesantísimo antes de ir al corte publicitario. Tenemos durante poco tiempo a Fernando Zunzunegui, que no ha podido intervenir hasta ahora, precisamente por ese acalorado e interesantísimo debate, pero quiero que intervenga ahora antes de despedirle. Fernando, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente. Muchas gracias. Veo un poquito de imprecisiones y alarmismo. El préstamo bancario está muy regulado, controlado por el Banco de España, y las entidades tienen toda una due diligence y cumplen la normativa. Por supuesto, todos los bancos registrados en el Banco de España publican el TAE. Hay una imprecisión muy grande al hablar de la usura, porque la usura va por categorías de créditos. Hay una usura para el préstamo hipotecario, otra para el crédito al consumo, otra para el revolving. Y por tanto, según el Tribunal Supremo y aplicado por el Banco de España, es la media del sector de revolving. No hagamos trampas. No podemos compararlo con el crédito bajo la manga, que es la media del mercado. Pues perdona que te interrumpa, pues si luego todos ponen el 100 de TAE, ¿qué pasa? ¿Esa es la media? Venga, sí, hay que establecer la media del crédito al revolving. Es lo que hace el Banco de España y es en torno al 20 y pico % en estos momentos el crédito al revolving. Esos tipos de intereses TAE de 5.000 son absolutamente residuales de financieras, de entidades que no están incluso registradas en el Banco de España. En España se puede dar crédito sin estar registrado en el Banco de España.
La actividad crediticia es libre solo cuando se llega a una profesionalidad y a un volumen, entonces se requiere registrarse como entidad de crédito o como intermediario de crédito. Por tanto, un poquito precisión para informar a los que están viendo el programa. Sí, don Raúl, ¿tú no estás de acuerdo? Para nada. Y no sé si se puede decir o no nombres de financieras que sí son muy conocidas, sí están reguladas, reconocidas y siguen practicando la usura. Y entre ellos han creado un cártel. Ese cártel lo que hacen es que entre ellos se han puesto de acuerdo en que ahora sea un 25% la TAE con la que quieran estar trabajando todos. Pero ¿y si mañana se ponen de acuerdo y lo suben al 60%? Ahora eso vendría también aquí el Tribunal Supremo y avalaría que es la media del mercado. Pero no hace falta. Si hay un Tribunal Supremo no puede avalar la media del mercado. Escucha, tiene que basarse en otros indicios. En España, para mí fue muy corrupto y por eso organicé una manifestación de casi 3.000-4.000 personas, con lo difícil que es reunirlos, en la puerta del Tribunal Supremo, contra esta decisión. No se puede hacer eso, eso fue una violada a la ley. En Europa los cárteles son ilegales. Una colusión contraria al mercado. Pero en Estamos Europa... hablando de un problema de todo el mercado del crédito, que es la falta de competencia. Lo vemos en los depósitos y también en el crédito. Y es posible que haya acuerdos colusorios, como se cita en este caso. En este caso es otra autoridad, no es el Banco de España. Es la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia quien debe actuar con contundencia y no lo hace. Aquí hay una dejación de funciones clarísima porque la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia deja al Banco de España todo lo relacionado con la concurrencia en el mercado del crédito, cuando es su potestad y debe actuar. Y el Banco de España no tiene esas competencias para hacer frente a la corrupción en el mercado. Sí, pero hay algún aspecto que, aunque no es exactamente el tema que estás comentando, Raúl, bueno, el acuerdo tácito, en este caso, yo estoy de acuerdo en que no hay cártel, o sea, no están poniéndose de acuerdo de manera oficial, pero no lo pero sé, el resultado pero es el si mismo. lo hay es ilegal. Claro, y pero, puedes ir tú mismo, y si no yo te ayudo a la Comisión Nacional del Mercado de Competencia. Ya lo hemos hecho, si hemos presentado una demanda por el cártel. ¿Y qué te han dicho? Ya sabemos que la justicia es muy rápida en España. No, pero la CNMC no puede ser lenta, ¿eh? La CNMC está en la calle Alcalá, al lado de la esquina de Gran Vía, y hace resoluciones que tardan meses, no puede estar pues iremos juntos de la mano a ver si lo agilizan. Pues yo te ayudo. Y de verdad te digo, no es una... Claro, pero, que me gustaría. Pero que no veáis que solamente el tema de los créditos, yo quería sacar algo que yo creo que mucha gente que pueda estar viéndonos ha podido experimentar en estos últimos meses, los depósitos. Los depósitos claramente están siendo retribuidos y sobre todo en el momento de alza de tipos descomunal por parte del Banco Central Europeo, han sido retribuidos pues unas cifras absolutamente ridículas. Con los tipos al 4,25 estaban retribuyéndose de media al 0,4%. Esa era la media de los depósitos minoristas. Dicho, o sea, datos todos del Banco de España. Y eso era una colusión que esa colusión yo creo que simplemente bastaba con que se miraban y como cuando juegas al mus con un compañero de toda la vida, ni seña tienes que hacerte. José Carlos. Pero mira, yo, aparte de profesor de la universidad, soy consumidor bancario y yo pido créditos y tengo depósitos, ¿vale? Como los depósitos no están bien pagados porque la banca tiene exceso de depósitos y llevarlos al Banco Central Europeo tiene una penalización y no necesitan prestar, el Estado sí necesita prestar para pagar pensiones. La banca no necesita prestar porque tiene exceso de depósitos, no los está pagando, ¿vale? Tienen productos en cualquier sucursal que se llaman fondos monetarios que yo he tenido invertidos y yo estaba invertido en un fondo monetario al 3,80% y me lo ofreció una entidad bancaria. Ahora, si no hay cultura financiera, si en los medios de comunicación no nos dedicamos a decirle a la gente que hay este tipo de productos y que deberían ir a preguntar y que si su banco no se lo ofrece, tienen el banco de frente para ofrecérselo y gana dinero en la comisión de la gestión del fondo, que es lo que hacen conmigo, pues entonces nunca avanzaremos. Es que todo el mundo no puede esa evolución es asimétrica. En fondos monetarios, por cierto, en los fondos monetarios también se puede perder dinero. No. Sí. Imposible. Sí, imposible. Bueno, imposible. Sí, tienen riesgo.
imposible. Los fondos Se monetarios calculan tienen por, tienen un se riesgo muy calculan bajo. por periodificación por carrete y se calcula el tipo de interés diario. Tienes liquidez diaria y puedes disponer del dinero en 24 horas. En un Que depósito sí. un año tardas un año. ¿Es un producto con riesgo, sí o no? Según lo que Cero, dice. cero. No, eso no lo ponen los Cero, folletos. cero. No lo Te ponen lo los digo folletos. yo, te lo Pero digo sí- yo. Bueno, pero me estás diciendo una cosa que no ponen los folletos. No, si tiene No. riesgo es porque hay un funcionario de los que a ti te gustan en Bruselas que tiene más miedo que un nublado Claro. y para el Fondo Monetario tiene cero riesgo. Cero. El Pero único cero porque riesgo, lo dices el tú, único lo mismo riesgo, tú. el Como que único no iba a haber- riesgo, como que no iba a haber te lo digo crisis yo, inmobiliaria, que el también lo único dijiste. riesgo, Hombre, el José único Carlos. riesgo en un fondo monetario es que la deuda pública española impague. Que algunos compañeros tuyos de partido lo pedían. Tú estabas en lo de impagar la deuda, ¿no? Si hubiéramos impagado la deuda, habría habido pérdidas en los fondos monetarios. Los fondos si no se monetarios impaga la tienen deuda, riesgo. No le puedes, si no se impaga no la puedes deuda, empujar a la gente a que consiga fondos monetarios. fondo monetario. Los depósitos. Un no, segundo, chicos. No los pide la gente. Yo os dejo siempre y cuando empecéis a solapar. Fernando, te hemos perdido, creo, la señal. Teníamos que despedir, se ha ido. Vale, se ha despedido. Bueno, no hemos podido despedir. Fernando Yo quería Zunzunegui, decir gracias. lo del tema de los depósitos, que los depósitos, simplemente a lo que me refería es que si la gente no consigue depósitos más caros y mejor retribuidos, es porque sí, hay un acuerdo tácito de las entidades bancarias. Y eso es un abuso para la gente. Y es un abuso porque ha permitido ensanchar los márgenes de una manera considerable, que lo han notado las entidades, dando beneficios cuantiosos, aunque insuficientes, para cubrir su coste de capital, y eso es lo que ha ocurrido durante este último año y Pero medio. de todas maneras, ese también, esa evolución es una evolución más parecida a una goma elástica que se va juntando y se va separando que a una evolución, digamos, lineal, recta y en la que se mueven a la vez. Es verdad que igual que hay productos que han sido absolutamente nefastos y que han producido muchísimo daño, sobre todo en clases que no tenían esa educación financiera, también surgen productos que dicen, oye, pues ya igual el depósito ya no es lo que hay que hacer. Podemos ir a un money market, podemos poner el dinero en otro lado, podemos hacer... Mucho más práctico. Que es, efectivamente. Entonces, claro... Que está regulado por la CNMV, tienes liquidez en 24 horas y está pagando un tipo de interés casi el doble que el depósito. Que señalemos, claro... Si no informamos a los ciudadanos y no hacemos educación financiera y hacemos pedagogía en los medios de comunicación y lo que venimos es a criticar a la banca, pues nunca saldremos de aquí, no avanzaremos. Yo estoy en un banco y me han ofrecido un fondo monetario y he estado cobrando el 3,8%. Claro. ¿Está? Neto de comisiones. Sí, y ha habido gente que compraba preferentes al 7. Con cero riesgo. Pregúntales ahora. Toda la composición del fondo era deuda pública española, cero riesgo. Claro, las preferentes se han acabado. Si hubiéramos Es decir, pagado la deuda, que tú defendiste algún tiempo en pagar la deuda, ¿no? Señores, vamos No a avanzar. estaba con los de una asociación que decía de la deuda que había que reestructurarla y pagarla. Vamos a avanzar. Sí, exactamente no, pero si Vamos a avanzar, Carlos. Bueno, yo creo, Carlos, a ver, si no me le impagas está la poniendo deuda difícil pública esta española, noche. cobras Señores. el fondo monetario día a día y tienes liquidez 24 horas disponible. Carlos, un momento, Carlos, a ver, un segundo. Vamos a avanzar. ¿Estáis todos de acuerdo? Bueno, no me dejan avanzar, por lo menos. Vamos a ver si podemos avanzar. ¿Estáis todos de acuerdo? Habéis dicho todos lo mismo en un sentido, y es que falta educación financiera a la ciudadanía. ¿Todos estáis de acuerdo con esto? No. No, bueno, pues vamos a matizarlo si acaso. Pero la pregunta que os hago es, ¿creéis que quizá esa falta de educación financiera no es casual, sino que se propicia ese desconocimiento financiero precisamente para un aprovechamiento de la necesidad de la ciudadanía del crédito? No, se parece que es un nivel de conspiración, o sea, muy elevado. Pero si están los hechos. A ver, hay un programa de educación financiera dirigido por el Banco de España, el Ministerio de Economía, la Dirección General del Tesoro y la CNMV. Y están todas las grandes entidades de bancos, cajas de la Confederación y de las rurales dentro del programa. Se gastan un dineral. Vale, y de hecho nunca ha sido más fácil que hoy acceder a esa información. Mis impuestos, y yo lo apoyo, ¿no? Nos gastamos un montón de pasta en asociaciones de información al consumidor, ¿no? Hay uno, el de Facua que está todo el día dando el coñazo en las televisiones y vive de mis impuestos. Está muy bien. Si alguien va a pedir una hipoteca, no puede llamar a una protección del consumidor, que están para eso y que cobran de mis impuestos para que le informe. Pues evidentemente, si se meten en la hipoteca, no se informan bien y luego sale mal, eligen un mal intermediario, entran en créditos subprime y entran en escenarios de ese tipo, yo aún así sigo, y no estoy de acuerdo que sea culpa del consumidor, sigo pensando que tiene que haber una protección del consumidor,
extremadamente fuerte, especialmente en los segmentos subprime, donde están los abusos. Si hay un cártel en el segmento subprime o en el crédito al consumo al 25%, hay que ir a la CNMC y pedirle que acabe con el cártel. Si no es capaz de acabar con el cártel, me lo dices, porque yo salgo en televisión, en la radio, y los pongo a parir el día que me lo digas. Porque los cárteles, los economistas lo decimos, son muy malos para la economía y para los consumidores. Ya está. O sea, Raúl, toda la legislación está. Si no se cumple, pues habrá que ir con la Guardia Civil y que se cumpla. Raúl. Un chapo. Te Ya está. admiro por esas palabras que has dicho. Pero eso, Porque ahora, es de ahí así. decir que todos son usureros, que todos cobran por encima, cuando te estoy diciendo que están dando hipotecas al 2,5 y en Estados Unidos al 7. Defino cuando todos son usureros cuando tienen sentencias firmes, que así lo ha dicho el juez, que lo condenan por usura. Entonces son usureros. Vale. No lo digo de manera despectiva, ni mucho menos. Yo nunca he sido ni pro consumidor, ni pro banco, ni pro empresario. Yo siempre he ido de la verdad de la mano. Y lo que es la verdad es la verdad. Entonces yo por eso te admiro aquí y en otras cosas a lo mejor nos enfrentamos. Pero desde que yo entendí que la banca es una empresa con ánimo de lucro, comprendí muchas cosas. Y a partir de ahí... Y la tuya de los colchones también, ¿no? Pero no lo he criticado. Pero he dicho que lo comprendí. Bueno, pero es que no pero es que la dejemos gente no lo desarrollar entiende. Raúl el argumento. Si las personas no entienden que la banca es con ánimo de lucro y deberían de censurar esos anuncios de televisión que dicen ven al banco que es tu amigo. No, eso es mentira, no es tu amigo. Viene a sacarte el dinero. Porque yo cuando vendo un colchón lo hago para ganar dinero. Pues el banco viene a sacarme dinero con un crédito. Y yo siempre digo, ¿por qué tienen que poner una fórmula matemática que no tiene nadie narices a desarrollarla cuando los hemos citado en sede judicial para que aporten la prueba bajo un perito económico y economista y que nos digan cómo funciona la fórmula? Ni un banco ha sido capaz de demostrarlo. ¿Por qué no vamos a la sencillez en la vida? Yo te dejo 1.000 euros al 10%. Significa que me tienes que devolver 1.100. Pero si yo te digo al 10% TAE, ya no son 1.100 euros. Ya es mucho más, dependiendo luego el número de cuotas que se te vaya a fraccionar. Por lo tanto, ahí yo veo una falta de transparencia, una falta de entendimiento y no me hace falta ir al colegio que me den tanta formación y educación financiera si reducimos un porcentaje. Así de sencillo. Si te hacen 12 cuotas, ¿cuánto te vas a desviar? Te confunden, porque no es verdad. Pon un 10%, pero que sea un 10% real. Que te digan 1.000 euros, pagarás 1.100 al 10%. Pero ahora no es así. Es que no sé por qué lo complican. Bueno, sí lo sé. Lo complican porque el que no entiende lo ve bajito. Por eso muchas veces te hablan del TIN. Yo he escuchado algunos anuncios en radio y en televisión que hablan el TIN. No, el TIN no. La TAE tenemos que meternos, no en el TIN. Eso ahí no te baja. Lo que pasa es que como el TIN siempre suele ser el tipo de interés nominal más bajito, pues el cliente escucha, ¡hala, me lo van a dejar al 4% de interés! Bueno, pues no, eso es es falso. lo que busca la regulación pidiendo la TAE, porque eso es ilegal. O sea, no dar la TAE y dar el TIN es ilegal. No puedes hacer un anuncio sin dar la TAE y dando el TIN, porque estás engañando al consumidor. Y en estás caso, haciendo publicidad engañosa. Y en caso eso de que está fuera prohibido legal por la regulación. Y yo te digo que las entidades serias, yo veo muchos anuncios La en regulación televisión dice que y mientras muchos aparezca en anuncios en radio, pantalla, en una letra así de chiquitita y a 500 kilómetros por hora. Con eso se salvan, porque con eso ellos han defendido su postura. Y eso no es correcto, porque yo no lo leo, yo solo lo escucho. Esas son prácticas que se pueden convertir incluso en alegales, porque cumples la legalidad de una manera que no es la correcta, e igual que la letra pequeña en los contratos. Al final se ha metido diciendo, oiga, si usted me pone la letra de pequeña del contrato en Times New Roman 4, se la doy por no puesta. Pues está muy bien. Es decir, ese es el camino que hay que llegar. ¿Por qué no lo ponen en grande? ¿Por qué lo ocultan? Porque saben que es la trampa. Por eso lo hacen en pequeño. Porque si yo soy tan transparente, yo puedo contarte todo lo que me ha pasado a mí en el pasado, cuando me he equivocado, cuando he acertado. Yo no tengo tapujos. ¿Por qué las entidades bancarias ponen la letra pequeñita? ¿Por qué en la televisión nadie lo está viendo cuando hablamos de la TAE? Solamente enfocan en el TIN. Porque lo hacen porque necesitan engañar. Es la única manera. No necesitan engañar. Os leo datos, perdón, y te dejo, Fernando, que continúes. El último informe, o uno de los últimos, de las encuestas de competencia financieras publicados por el Banco de España establece que el 42% de los españoles está endeudado, que casi la mitad de estos están endeudados por encima de sus posibilidades y un porcentaje de la población tiene una hipoteca, no obstante, baja. El 32%,
el 29% tienen hipoteca baja, sin embargo tienen otro tipo de créditos que son los que les hacen estar en una situación de deuda. ¿Esto denotaría de alguna manera, de manera objetiva, os pregunto, que algo está fallando en las regulaciones para acceder al crédito? Es que eso más que regulación es un tema, es un problema de lo que es la economía del Estado español, en el que está caracterizada por pues, un valor añadido reducido y sobre todo unos salarios bajos. Y esos salarios bajos no han evitado esas aspiraciones de consumo de las que tú hablabas, Raúl. Y esas aspiraciones de consumo, por encima del salario que uno tiene, pues se hacen con créditos en muchas ocasiones más allá de la regulación, o sea, pero de manera general en la regulación, pero que se convierten en insostenibles. ¿Salario No, bajo? ¿Me ha parecido escuchar? ¿Salario bajo? Salarios bajos, sí. Sí. ¿1.000 euros es un salario bajo? Salarios bajos, Yo sí, cuando tenía 10 años, 1.000 euros era una millonada. ¿No será que no es que los salarios sean bajos, sino que han hecho un crecimiento global? Los salarios se comparan, Raúl, con lo que necesitas para vivir. Y entonces, si tú te vas a mi barrio, que es Aluche, y preguntas a la gente, su problema fundamental no será los créditos que tienen seguro, sino el poco salario que tienen para hacer frente a sus necesidades vitales. Cuidado. Entonces, es que todo es caro. Entonces no es que el salario sea bajo, es que todo ha engordado demasiado, bueno, porque siempre hay alguien que termina pagando y lo el instrumento que tienen las personas trabajadoras para poder hacer lo frente. Conozco muy bien. No, Sí. pero bueno, no, es una forma Pero digo que no es que los salarios sean bajos, porque no los han bajado, los han ido subiendo a lo largo de toda la vida. No, lo que pasa es que crece todo lo demás. Mira, desde 2008, desde 2008, los precios índice 100, ¿vale? 2008. Estamos un 14% de subida de salarios, de precios, y estamos en el 99, o sea, ni siquiera hemos llegado al nivel de salario real de 2008. Esa es la realidad. Datos del Banco de España, informe de Comisión de Valores de esta mañana. Quiero abriros un melón a raíz de los datos oficiales del Banco de España, que establecen que en el año 21 el 25% de los españoles vivía con mayores gastos que ingresos, y que de estos el 35% tuvo que recurrir a lo que llaman crédito informal o crédito no bancario. ¿Creéis que es una amenaza y que es un segmento que... Ahí está el principal riesgo, y está basado en una mala cultura financiera y en una mala educación financiera que no te enseña a planificar tus gastos y tus ingresos y adecuar tus necesidades de crédito o de ahorro. ¿Se puede pedir crédito? Sí, yo los pido. Ahora, tienes que ser consciente que lo tienes que devolver. Y, como ha dicho Raúl, cuando haces eso, tienes que hacer un plan financiero para saber por qué te endeudas y para qué te endeudas. Si tú te compras una vivienda donde vas a vivir en ella, y estamos en un país donde la gente le gusta tener viviendas en propiedad y ahora estamos construyendo pocas casas y los precios suben, normalmente tú pillas el precio al alza y es bueno tener vivienda en propiedad, normalmente. En el 2007 no, porque llevábamos un exceso, sobraban viviendas, no se podían vender y los precios se desplomaron y mucha gente perdió dinero en el 2007. Ahora estamos en el otro lado contrario. Entonces, cuanto más tardes en comprarte la casa, más cara te la compras, ¿vale? Entonces, comprarte una casa con una hipoteca a 30 años, siempre que la cuota te dé y el banco te dé la financiación, tiene poco riesgo en este momento. Meterte en financiaciones de consumo a 3 meses con TIN, en canales alternativos bancarios donde hay de todo, porque yo conozco financieras de consumo. ¿Qué es el crédito alternativo? Financieras de consumo que son muy leales, muy transparentes y muy bien gestionadas, y no engañan nunca al consumidor, y tienen consumidores fidelizados comprándoles sistemáticamente. Por ejemplo, Galería del Coleccionista, que se anuncia en televisión. Lleva 40 años anunciándose en televisión. No ha tenido ningún problema con ningún consumidor. Ninguno. Es verdad. ¿Ha tenido? Por supuesto. ¿De qué tipo? Bueno, de todo tipo. ¿Pero de qué tipo? Galería del Coleccionista, los productos estos que vemos en televisión. Sí. Pues claro, eso es como un teletienda. Eso es la venta domiciliaria que se llevaba antes. Porque lo que han tenido problemas, vamos. Pero venden a crédito. Yo bien. ¿Pero qué problemas de crédito han tenido? También tienen intermediarios varias entidades de crédito. Condenatorias. ¿Pero qué tienen ¿qué problemas tienen? Pues igual, cuando tiene que financiar, se te acercan los comerciales y el repartidor que te va a llevar ese menaje que tú has querido comprar, llega a tu casa y te dice, ahora, ¿que eres clienta nueva? Y ella dice, sí, soy clienta nueva. ¿Y por qué no te has quedado la oferta completa que por un poquito más al mes tienes aquí este sillón de masajes, tienes aquí el colchón? ¿Y sabes lo que te hacen? Pues es menudeo comercial, esto es lo que te hacen ellos. Raúl, esto te lo hacen ellos. Raúl, y te cogen y luego te cobran
un montón de dinero porque te dicen, no, solo son 90 euritos al mes. Y no saben ni lo que han hecho. Raúl, bueno, me has dicho que no tiene ninguna incidencia. Estamos pues, hablando digo que sí. de crédito y de financiación irregular y de tipos al 25%. Galería del Coleccionista no hace eso, ya te lo digo yo. ¿Seguro? No está en el cartel, ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo, no está en el cartel. No, en el cartel yo no he dicho, tú has hecho incidencias con que consumidores. hay un cartel de bancos prestando al 25% en Pero yo he España. preguntado... Galería del Coleccionista no es uno de ellos, te lo garantizo. Vale, ya te lo traigo. Ahora, que intenta hacer venta y que intenta venderte también, yo cuando voy a las grandes superficies también, macho, y el otro día estuve para comprarme ropa y la vendedora de la tienda de ropa me quiere meter, porque estás en rebaja, llévate otra. Bueno, pero eso... Te trae una financiera, ¿no? Arrastrando pero eso se llama técnicas comerciales de venta, vamos. Yo creo, ahora, si tú solo vendes colchones, pues solo venderás colchones, pero si vendes más cosas, intentarás que el cliente se lleve el máximo número de consumo. ¿Pero al 5% o al 25% y a cambio ellos por cada financiación que aprueban se reembolsan un dinero? Ellos... Sí, la financiera les paga. Por cada financiación que hay, se llevan un rappel todos los meses. Bueno, vale. Yo te digo... ¿Y de dónde sale ese rappel? De que los clientes pagan un sobrecoste. Por eso se ganan unas comisiones. Ya está. Tocas mundos que yo los conozco muy bien, porque yo vengo de la calle pura y dura y los conozco perfectamente. ¿Y yo vivo en la luna o qué? Sí, a veces con esos temas sí. Oye, mira qué zapatos llevo, tío, que yo gasto mucho suela, que estoy todo el día en la calle. No, pues no sabías esto que te he comentado. Vengo de San Sebastián, estuve en Bilbao la semana anterior, he estado en Burgos y en Segovia las 2 últimas semanas. O sea, no creo que viajes más que yo, Raúl, te lo garantizo. Yo veo a mucha más gente que tú, te lo garantizo. Vivo en la calle también. Vengo de una familia muy humilde también, muy humilde. No me cuentes películas, que no yo soy como tú. Quién viaja más o quién viaja menos. Yo soy como tú, Raúl. Pero cuando mencionas algo y yo hablo es porque sé de lo que hablo y te lo puedo acreditar. Yo no sé de lo que hablo. No, porque acabas de liarla aquí. Me acabas de decir que la Galería Coleccionista no cobra dinero por la financiera. Y para eso que te van a aplicar un 5%, yo te he dicho que tienen una financiera de consumo que no está en los tipos que tú estás diciendo, ni hace ningún fraude de los que tú estás diciendo, porque llevan 40 años haciéndolo y porque no tienen ningún problema de fidelización con el cliente ni ningún problema con el cliente. Están reguladas por el Banco de España, están supervisadas anualmente. Reguladas por el Banco de España. Por supuesto que no, el Banco de España te deja libre, que puedes aplicar el interés que tú quieras. No te lo regula el Banco de España. Luego tú, si no estás conforme, ya te digo yo, tenemos está prohibido en Europa poner límites a los tipos de interés y a los precios, ¿vale? Porque estamos en una economía de libre mercado. En la Constitución española también, ¿vale? Libre está mercado, prohibido poner límites siempre y a los cuando precios. no enfrente con una ley, en este caso la ley Azcárate de 1908. ¿Cuál es? La ley de la contrausura. Tío, pero y luego tenemos... Pero tú quieres que nos regulemos por una ley de 1908, Raúl. Pues esa es la que me ha hecho a mí millonario. Bueno, pues gracias a esa ley. Por un problema de legislación y de regulación. No, porque en 1995 el Partido Socialista Obrero Español decidió despenalizar. Pero esto estás en contra de la ley. Entonces vamos a sacar las leyes de los gremios que sacó Serrano Suñer, el lleno de Franco en 1939. Y vamos a poner precios regulados como los falangistas y vamos a hacer una economía totalmente regulada. Bueno, yo soy del 2024, yo no vivo antes. ¿Qué me estás contando? Yo vivo en el 2024. Un momento. A ver, stop. Una cosa es, estáis hablando de cosas diferentes, yo creo, para clarificar al espectador. Una cosa es regular los tipos de interés y otra cosa es lo que dice Raúl, que es los límites de aplicación del crédito. Estaba por una legislación, ¿no? Estaba penalizado hasta el año 95 y hay una ley civil. En 1995 el Partido Socialista vio oportuno hacer una reforma del Código Penal y, entre muchas otras cosas, despenalizó la usura, porque antes el que aplicaba la usura, como hoy en día cualquier entidad bancaria, irían a prisión. Desde ese día, no sabemos por qué, lo quitan y las entidades bancarias, ¿saben lo que hicieron a partir de ese año? Empezaron a subir todos el tipo de interés. ¿Quién se metió ahí en medio? Ya te lo digo yo. Los bancos presionaron a los políticos para que lo despenalizaran. Pero ¿y por qué ahora estamos dando hipotecas 1,5 puntos por debajo del tipo oficial del Banco Central? Bueno, me gustaría que me respondieras a lo que te he dicho. ¿A ti te gustaría que los usureros fueran a la cárcel o no? No. ¿Por qué? Wow. No, entonces las personas que a mí se me han suicidado de mis propios clientes porque estaban súper endeudados, cuando el banco les exigía, les llamaban por teléfono, llamaban a sus vecinos, a sus familiares, se presentaban en su casa, en el colegio, no aguantaban, y escúchame esto, se me han suicidado clientes míos. ¿Le vas a decir toda a su familia que un usurero que hace todas estas técnicas no debe ir a prisión? Y si tú me acabas de decir que para ti un usurero os dan un crédito de consumo al 12%, yo no solo es que digo que no hay que ir a la cárcel, es que seguramente ese crédito está bien dado. Porque si te miras la solvencia del cliente y el riesgo de impago de ese cliente, tiene que cubrir una prima suficiente para que la entidad no quiebre.
Porque si le da el crédito... Pues que se dediquen a vender colchones y no vendan créditos si ven que no llegan. Pero eso es Por tu eso visión. son libres. Pero esa es tu visión. Somos empresarios pero esa todos. es tu visión. Un banco es igual de empresario que yo. Si yo vendo colchones y me... Sí. Si yo me... Raúl, llevamos dando créditos desde 1250. Tú planteas una economía sin crédito. Entonces, ese es otro... Con mucho cuidado que no practique la usura, porque antes te ahorcaban en el árbol de la plaza. Bueno, pues ya está. Yo no voy a volver a la Edad Media. ¿Es cierto? Yo no voy a volver a la Edad Media. Pues yo sí, ¿no? Porque salva vidas. Bueno, vale. Salva personas. Una cosa, que está monopolizando el debate y Carlos siempre nota bien que quiero ser una democracia europea con leyes de países europeos así avanzados que la Inquisición española del siglo XIII. Pero tú tendrás tu modelo. Yo no es mi modelo. También os digo que, bueno, el homicidio está penado desde el siglo XIX en España y hay que decir que una ley sea vieja no significa que no responda a problemas reales. Yo creo que se ha salido un tema en la disputa que a mí me parece interesante también abordar. Es el último bloque. El de los precios máximos. Es el último bloque que voy a plantearos y te dejo hablar a ti. Sí. ¿Existe una concomitancia de intereses para lo que sea? Para la buena regulación o para la usura que dice Raúl, lo que sea, entre el poder político y el poder bancario. En esa línea voy. Aunque comienzo con el tema de que claro que tiene que haber precios máximos. Y tiene que haber precios máximos por una sencilla razón, porque el dinero se lo suministra el regulador, el Banco Central Europeo, a un tipo evidentemente concesional, y además estamos avalando esos depósitos hasta un determinado límite, en la Unión Europea hasta 100.000 euros por titular y entidad, y evidentemente eso que les permite un suelo garantizado que no tienes tú como vendedor de cualquier otro producto, ni tienes el 50% de tu pasivo exigible garantizado por el Estado. ¿A que no? Las entidades bancarias sí. Como lo tienen, por eso hay que poner precios máximos. Por eso hay que regular. ¿Y cómo definirías ese precio máximo? Claro, esa es otra película. Sí, pero solamente una cosa. Claro que hay una regulación y hay contubernio. Una concomitancia de intereses. Claramente, pero en este caso el problema no es que haya mucha o poca regulación, hay muchísima regulación, demasiada regulación, pero toda dedicada a que ese oligopolio bancario tenga más poder y más fuerza. Toda. Eso que aparentemente parece que es más seguridad para las personas que nos puedan estar viendo a la hora de que las entidades son más sólidas, si nosotros comparamos con todos los nuevos indicadores adicionales que se han puesto de regulación, el patrimonio neto, lo que han puesto los accionistas, para que nos entendamos, y los activos totales de las entidades bancarias han mejorado desde 2008 hasta el año 2023 un 0,2%, prácticamente lo mismo. Es decir, tenemos el mismo castillo de naipes, y eso es porque hay esta colusión de intereses. Hay quienes desde la supervisión del Banco de España pasan a ser directivos de la Asociación Española de la Banca. Le pasó al señor Roldán, por ejemplo, no al de la Guardia Civil, al otro. Fernando. No, al final esa regulación puede existir, debe existir, tiene que existir, pero también no nos olvidemos que al final nosotros estamos en un juego más grande que es Europa. Es decir, tenemos al Banco Central Europeo que también tiene unas directrices que nosotros ya dijimos que sí a unas reglas del juego determinadas que era el juego europeo. Es decir, este planteamiento de ir atrás supondría llevándolo al extremo, es decir, oye, al final si nosotros somos dueños de nuestra política monetaria, somos dueños de fijar nuestros propios, nos olvidamos de Europa, pues eso también tiene unas consecuencias que son muy graves. Tenemos un juego, unas reglas del juego, son las que son y son imperfectas, pero hay que cumplirlas. Y no nos podemos olvidar de eso. Lo otro sería pues decir, oye, una especie de Brexit, salgo y entonces yo me dedico a regularme como a mí me da la gana, sin ninguna... No es necesario. Ha habido regulaciones de precio en el marco de la Unión Europea y ayudas de Estado que están prohibidas, ¿o no? No es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Bueno, depende. no es lo mismo. Si eres el que recibe la ayuda de Estado, no es lo mismo, claro. No es lo mismo, no es lo mismo. O sea, no ha habido regulaciones de precio. Fijar un precio por ley es fijar un precio por ley. Se ha intentado hacer en la electricidad en los últimos 2 años, cuando hubo la crisis, y el gobierno español lo ha defendido, ¿no? Y todo el Consejo Europeo lo ha tumbado. Salvo Francia, el único país que lo ha apoyado. 17 países han estado en contra de fijar el precio de la electricidad. Entonces, si tú vives en otra realidad, yo te digo lo que pasa en Europa. ¿Tú conoces el mercado eléctrico? No es cierto lo que dices, y te explico. Porque hay una parte que es el pool mayorista del mercado eléctrico, el pool mayorista, y hay
países como Francia que tienen fuera del pool mayorista la mayor parte de su energía. Entonces, lo que estás diciendo no es cierto. Hay muchas maneras de fijar el precio, sin necesidad, por supuesto, ni de salirse de la Unión Europea ni de hacer cosas rarísimas. Simplemente propongo directamente, para que le echéis un vistazo, la situación en la que funcionan los mercados de la electricidad en otros países que no son España y que tienen mucho más. ¿Tenemos fijado ahora mismo el precio de la electricidad cuando salen subastas de eólicas o renovables y que se les garantiza una rentabilidad a unos productores privados, José Carlos? Bueno, yo creo que es de antes de 2010, ¿no? Ahora ya no. ¿Cómo que no? Creo que no. Pues vete a la próxima subasta de renovables, cágate esa Rivera y verás que hay un precio fijado, máximo. Hombre, Teresa es que eso es desconocimiento. Teresa Rivera y tu amiga Yolanda Díaz no han hecho ninguna subasta en 6 años. A ver si hacen alguna, porque yo creo que ya les toca, ¿eh? No es cierto. ¿Qué subastas han hecho? Las subastas de megavatios, pero por favor, pero si tenemos fotovoltaicas y eólicas, ha hecho 3. Bueno, a ver, señores, con precios máximos. Nos estamos yendo, es posible. Nos estamos yendo otra vez del tema. El tema fundamental es aquí. La gestión de la banca y, sobre todo, cómo se da el crédito. ¿Esto se hace en España porque al poder político le interesa que se haga como se hace? ¿O existe realmente un organismo independiente que controle a los bancos y la clase política no tiene nada que ver con ello? Los políticos y las entidades bancarias siempre han ido de la mano. Eso creo que no estoy descubriendo yo el fuego ahora mismo, ni la rueda. Por lo tanto, es verdad que la banca ha entregado mucho dinero. Cuando ha habido ciertas crisis, pues no se les ha devuelto. A esto tenemos que basarnos a la primera teoría de la vida. Se crearon 10 monedas de oro y esas 10 monedas se repartieron a cambio de que cuando tenían que cobrar ese interés, tenían que recibir una moneda y otra moneda de intereses. Pero no existen 20 monedas en el mundo, solo se fabricaron 10. Por lo tanto, ya sabía la banca desde el primer día de que nunca se les iba a devolver el 100% de los créditos. Esto es matemática de niño o de mi hija de 6 años. Si solamente tenemos un dinero limitado, ese tipo de interés que se quiere aplicar, ¿de dónde lo vamos a sacar? Si somos entre nosotros, nos montamos una entidad bancaria a la vez y todos tenemos solamente 1 millón de euros a repartir y a cambio tenemos que recibir los intereses, sabemos que 2 de vosotros os vais a quedar quebrados y nosotros nos vamos a repartir el pescado. Y este juego lo saben los bancos. Si lo sé yo un ignorante que no tengo estudios, ¿cómo no lo va a saber la entidad bancaria? Por lo tanto, saben perfectamente al juego que están. De ahí viene que necesitan y saben que la gente se endeude para expropiar y apropiarse de otras cosas. Y como has iniciado la conversación hoy en este programa, la banca sabe que no es sostenible. Y en eso estoy de acuerdo. Esa afirmación va en contra de la generación de riqueza más elemental. Es decir, hay 10 monedas, a mí me das unas porque yo tengo la confianza y tengo el proyecto de crear otra de la nada, que será fabricando faroles o vendiendo camisetas o vendiendo colchones. Es decir, al final... El banco no me acepta que yo le entregue colchones a cambio de intereses. A ver, yo creo que estamos seguramente en el momento de más demagogia y más polarización contra la banca desde la crisis del 2010, ¿no? A Carlos Sánchez Mato ha dicho que la banca no daba beneficios y que tenía unos beneficios muy bajos. No he dicho eso. Ha dicho que daban un 0,5 o un 0,6 sobre el activo y que es el sector que menos beneficios da. Sí. Si es el sector que menos beneficios da, ¿por qué le hemos puesto un recargo sobre el impuesto de sociedades? Si quieres te cuento, ¿puedo contestar? Bueno, digo yo, ¿no? Claro, si es un sector que da pocos beneficios y ya paga impuestos de sociedades desde 1903, pero sería bueno que lo puso Raimundo Ginabel de Villaverde, ¿por qué le ponemos un recargo extraordinario sobre el... Yo no manipular se ha hecho para hacer demagogia contra la banca y culparle de la crisis cuando lo que se hizo en la solución de la crisis del 2020, en mi opinión, equivocadamente, es salir de la crisis con deuda y con créditos. Forzados por el gobierno, ¿no? Con créditos del ICO, diciéndole a las entidades financieras que le dieran capacidad de endeudamiento principalmente a las empresas. Alemania, con un gobierno de derechas, salió de la crisis con subvenciones. Estados Unidos, con un gobierno de derechas, con Donald Trump, salió de la crisis con subvenciones. Les dio un cheque en la cuenta. No. Nosotros les dimos un crédito porque el gobierno de Yolanda Díaz, tu compañera, apoyó que el ICO le diera crédito a las empresas. Les dio crédito a empresas. Vale ya les dio crédito de falacias, José Carlos. Yo te digo, les dio créditos a empresas que se descapitalizaron durante la pandemia. Que desde el punto de vista político hay 2 patas en el gobierno y hay una que defiende esa solución
que es la tuya precisamente. Tú podrías haber sido ministro en un gobierno del Partido Socialista Con este no, Obrero Español. con este no. Y otra pata, Pero- claro, pues precisamente por eso. Ah, ¿es Con el político? otro PSOE todavía Pero más. ¿cuántas veces Y ha sin defendido- embargo, déjame terminar. Carlos, dado ¿cuántas que has veces dicho ha defendido una Yolanda falacia, Díaz te digo, en el por favor, Parlamento no hable una vez, que por favor. gracias a ella se dieron los pero hijos? es que, Si pero yo lo he vamos a ver. escuchado en el Parlamento español. En A ver, absoluto, Carlos los hijos- Sánchez los hijos Mato. no presumimos. Carlos Sánchez Mato, No responde. presumimos. Mira, la salida de la crisis, como dices tú, en este caso, vía crédito, y vía crédito avalado, por cierto, avalado por el sector público, por el Estado español, avalado por el Estado español y que traerán quebrantos, lógicamente, en el futuro, como no puede ser de otra manera, eso fue una decisión de Nadia Calviño y de la parte socialista del gobierno. Y públicamente hemos dicho en cientos de ocasiones que la vía no era esa, que la vía era más bien la de Alemania desde el punto de vista de no cebar la situación de endeudamiento, aunque las empresas y las familias están menos endeudadas en este momento. Da igual el partido político Eso que lo haya en hemos ese dicho momento. públicamente, Es el banco pero el que tú te manda. empeñas Me da igual que en sea rojo echarlo o azul. en el lado Es el equivocado de la banco que balanza. manda. Les voy a dar el último aspecto que quiero tratar esta noche con ustedes, pero ya abrimos el turno de preguntas, empiezo a leerles para esos últimos 10 minutos que quiero que sean ustedes los que planteen las preguntas a nuestros invitados. Abro el último bloque sucintamente, alternativas, tanto para los que creen que todo va bien, para los que creen que podía ir mejor. ¿Cómo creéis que se podría mejorar el sistema de crédito en España para que fuera más eficiente, más sostenible y para que los usuarios tuvieran mayores garantías? ¿Empiezo yo? Gracias. Bien, la mejor manera para solventar este problema es arreglando tú tu casa. Lo que tienes que hacer es aprender a que cuando quieras algo, te lo trabajas, te lo ahorras, te lo ganas, vas a la tienda y lo pagas y lo tienes. Esa es la mejor manera de solventar los problemas. No esperes que el papá Estado venga aquí a salvar lo que es tu casa. Yo he estado siendo moroso, yo he aparecido en listas de morosos, a mí me han llamado por teléfono, a mí me han venido a mi casa a reclamarme el dinero. Y yo que eso no quiero que tú lo tengas que vivir. ¿Por qué ahora tengo una solvencia plana, llana? Porque no he vuelto a pedir un crédito, jamás volveré a pedir un crédito. Una hipoteca puede llegar a ser diferente, siempre y cuando tengas muy claro que te quieras quedar a vivir en este pueblo, tengas muy claro que tienes un acompañante que te ayude a pagar en las épocas flacas, y entonces eso es diferente. Pero los créditos, hacedme caso, jamás, ni un solo crédito pidáis, ni uno. Ahorrar, hacer lo que hago yo, que para eso tengo un vídeo muy potente que lleva millones de visualizaciones, que es de todo el dinero que toque tu mano, de todo tu salario, te guardas el 10% de diezmo y ese es el dinero que jamás se toca. El 20% restante que sea para el ahorro, que te puedas comprar luego de ahí algunos caprichos. Y si queréis saber el resto, os animo a que veáis ese vídeo de así administro yo mi economía, porque por algo he ayudado a tantas personas que están súper agradecidas. No vivimos del crédito, pasamos de los bancos y somos dueños de nosotros mismos. Nadie va a dominar mi economía y por lo tanto para mí no es bueno decir, ni es tampoco sería faltar al respeto que yo tengo a mi propia palabra de que vamos a esperar que venga ni la CNMV, ni la CNMV, ni el Banco de España, ni un político, o sea, del PP, ni de Vox, ni partido, da igual, ningún partido va a venir a ayudarte. Todos te quieren atrapados con deudas, porque mientras tú tengas deudas, eres un esclavo de este Estado. Por lo tanto, ¿yo por qué puedo hablar así de claro? Porque he sido la primera persona que he puesto de tú a todas las entidades bancarias y a muchos más, porque no tengo deudas con nadie. No le debo nada a nadie, ni dinero ni favores. Por lo tanto, yo soy dueño de mi propia persona. Y si a ti te gustaría ser así, hazme caso. No tengas deudas. Dicho queda. Ha empezado fuerte este último bloque de alternativas. A ver, la educación, lo hemos comentado, la educación financiera es fundamental, el crédito es un bien necesario y lo que tiene que haber es con esa educación y esa regulación imperfecta, pero que se va mejorando cada vez y que con un sistema judicial, además, un sistema de reclamaciones que sea eficiente y que pueda cubrir las ineficiencias de la legislación, con eso nosotros podemos tener un sistema bancario para rato. ¿De los dos? El sistema bancario, como decía al principio, va a ser y seguirá siendo insostenible, incluso aunque se diera esa circunstancia de reducción de importes de los créditos, incluso aunque se hicieran con la mayor de las capacidades de análisis de riesgo y con la inteligencia artificial más avanzada.
Por lo tanto, se trata de que esa situación que es necesaria, el crédito es necesario para el funcionamiento del sistema capitalista, pues se realice con el menor riesgo posible para la sociedad. Y para que haya ese menor riesgo hace falta regulación estricta y todas las ayudas públicas proporcionadas, todas que sean retribuidas a precios de mercado. Todas. Si eso ocurriese, pues seguramente la mayor parte de las entidades bancarias vendrían a casa de los compañeros de José Carlos Díez a entregar las llaves de la entidad. De Carlos Díaz, alternativas para mejorar el sistema de crédito español. A ver, yo creo que España Y tiene... repito, vayan dejando sus preguntas para los últimos 10 uno minutos. de los sistemas bancarios de retail, ¿no? de proximidad y de banca minorista más eficientes del planeta. De hecho, tenemos dos entidades que son líderes mundiales en muchos países, porque sabemos hacer banca minorista. Hay un exceso de competencia en este momento en el mercado, por eso las hipotecas se están dando 1,5 puntos por debajo del tipo de interés del Banco Central Europeo en el segmento de familias de créditos de alta calidad para hipotecas. En el segmento de crédito al consumo, las entidades se regulan bien y están supervisadas por el Banco de España. En las alternativas que está diciendo Raúl, yo coincido con él, que falta transparencia, falta educación financiera y que hay que decirle a la gente que tenga y sea muy prudente a la hora de endeudarse, especialmente con este tipo de entidades que venden créditos a tipos altos, ¿vale? Porque hay un problema que explicamos en las facultades de economía que se llama de selección adversa. Cuando vas a ese tipo de créditos, entras en créditos que son entidades que están buscando la debilidad del cliente y tienen poder de abuso. Por eso el Estado tiene que estar mucho más vigilante en ese tipo de segmentos y por eso la CNMC tiene que vigilar que no haya colusión y que no haya cárteles, ¿vale? Yo eso lo defiendo, pero eso no pasa en la mayoría de los créditos y de consumo. En el segmento empresarial, yo creo que hay un exceso de regulación bancaria a nivel europeo desde el año 2008 y hay un exceso de penalización de créditos a las pymes, especialmente a pymes medianas grandes con alto potencial de crecimiento, que son las que van a generar los empleos buenos y van a bajar la tasa de paro y van a subir la productividad y los salarios. Y en España y en toda Europa, pero en España especialmente, tenemos poco desarrollado lo que son los mercados de capitales. La bolsa, el mercado de bonos, los mercados de venture capital, los mercados de deuda y de financiación directa. Hay una extremada oportunidad, ¿no?, que debería aprovechar el Gobierno, donde está la compañera de Carlos Sánchez Matos, Yolanda Díaz, para aprovechar los fondos de Next Generation que llevamos ya autorizados desde hace 3 años y que van en subvenciones que ya se están adjudicando y en deuda para montar fondos de deuda que pueden ir con colaboración privada y con gestión privada también, ¿no?, para financiar esos fondos al 2%, como consigue la financiación europea con bonos a 10 años, y poder prestar a las pymes al 6 o al 7%. Si esos fondos tienen que salir a mercado y conseguir la financiación directamente en mercado, se están fondeando al 6 o al 7% y están prestando a las pymes al 11 o al 12%. Entonces, si el Gobierno quiere ayudar a que haya financiación para las pymes, que use los Next Generation de deuda que hace 3 años que podría haber usado y no lo ha hecho para financiar a pymes a tipos bajos. Y eso no lo puede hacer la banca porque ni la regulación ni el fondeo se lo permite. Si el Gobierno hace eso con los Next Generation, te garantizo que los bancos y los principales bancos españoles van a entrar en esa estrategia porque ya tienen fondos de direct lending y lo están haciendo. Entonces, ahora, si queremos decir que la banca es mala porque da hipotecas a 2,5 puntos y 1,5 puntos por debajo del tipo del BCE, pues podemos decirlo, pero no es cierto. Ya está. Abrimos el turno de preguntas con nuestros queridos telespectadores que llevan siguiéndonos con mucho interés toda la noche. Panteísta plantea la primera pregunta que creo que, sobre todo al segmento más joven que nos ve, le va a interesar mucho que hablemos de esto. Antes se daban créditos al 120%, ahora al 80%. ¿Por qué no tenemos un modelo como el de Irlanda para primeros propietarios? Entiendo, más facilidad al crédito para la gente que menos tiene. Bueno, es evidente que aunque ahora los porcentajes son inferiores a los pre-burbuja, y es verdad, eso de que están todos los préstamos al 80%, todavía nos encontraremos sorpresas en el futuro, ¿vale? Seguro, con toda seguridad. Pero es verdad que hay mucha más, se mira mucho más y se controla mucho más que las sociedades de tasación no tengan intereses compartidos con las entidades bancarias para que actúen con una cierta independencia. Pero
cuando hay una situación como la actual de mercado alcista de precios y de burbuja claramente en el sector inmobiliario, con algo que es un derecho, la vivienda es un derecho, no un bien de mercado, pues claro, tenemos un problema y es que esos primeros propietarios, pues, y sobre todo gente joven, pues está pagando, bueno, si fueran precios, diríamos, y fuera una persona la que accediera, tendría que dedicar con el salario mediano de un joven ahora mismo, pues necesitaría pues aproximadamente 20 y tantos años para poder tener el 20% y los gastos. ¿Vale? Eso es. Raquel Martínez, no sé si alguien más quería apuntar algo. Perdón, una cosa, y eso no se arregla con medidas que se han tomado por parte del Gobierno de España, con nuestra oposición, por cierto, y por parte de las comunidades autónomas, dando o permitiendo el aval del 20% adicional, porque eso lo que hace es ahogar más a la persona que adquiere la vivienda. Raquel Martínez, Angosta Divente, le hace una pregunta a Raúl Castañeda en relación a la alternativa que él ha manifestado. Dice, con 1.200 euros de sueldo, ¿qué se puede ahorrar? Se puede ahorrar bastante. Lo primero que tienes que ser consciente de que no te puedes meter en un piso de alquiler ni de 800 euros ni de 900. Tampoco te puedes comprar un coche pagando a plazos. Puedes hacer como hice yo, con un coche de 600 euros, un Ford Focus que aún lo conservo, e ir tirando con él. No vivir por encima de mis posibilidades, aguantar con el móvil con el que uno pueda. Que no puedes permitirte tener tarifa plana y tienes que conformarte con menos, pues lo haces. Pero es así, no podemos hacer magia. No puedo compararme yo con quien tengo al lado solo porque él sí lo vea con un Seat Ibiza nuevo, lo vea que va siempre de fiesta, porque creemos que esa persona está llevando mejor la economía conmigo y sin embargo está viviendo de créditos. Vamos a dejar de mirar a los demás y vamos a enfocarnos a nosotros mismos. Y como yo siempre he dicho, hay que ser realista, nada más. En relación a eso también, además, es verdad que también se producen cambios de paradigma y de cómo se mueven las nuevas generaciones versus las anteriores, ¿no? Yo creo que es muy cierto que nuestros abuelos, los que salieron de la guerra, tienen una capacidad de sacrificio infinitamente mayor que la que tenemos ahora. Y hoy queremos todo. Culpa de las redes sociales, culpa de Internet, culpa de quien sea, en realidad es culpa de uno mismo empezando desde ahí, ¿no? Entonces, claro, si yo quiero, pues en la línea que dice Raúl, si quiero salir, beber, cenar, viajar, pues, y además comprarme un piso y además comprarme un coche y no cualquier coche, pues eso empieza por un ejercicio primero pues, intrínseco a cada uno diciendo, oye, ¿cuáles son mis capacidades y qué plan de ahorro puedo tener para conseguir? Pero fijaros, es que hoy han desahuciado a una familia en Vallecas, en Puente de Vallecas, un verdadero zulo, o sea, un verdadero lugar que no sé cómo tiene la cédula de habitabilidad, por la que la persona estaba pagando 550 euros. Si gana el por medio... De alquiler. Sí, de alquiler. Pero no era un banco. No estaba culpabilizando... No, esto es un debate sobre bancos. Bueno, estábamos contestando una pregunta, a lo mejor no quieres que contestemos a la pregunta pero bueno, de cómo vive la gente con 1.200 euros. Vale. Pues yo te cuento el caso de esta familia, bueno, esta persona que con más del 50% de simplemente para tener un techo absolutamente indigno para vivir, pues lo de pensar en ahorros o ahorrar, diríamos, lo suficiente para tener el 20% y los gastos correspondientes para adquirir una vivienda, pues imposible, ¿no? Y todos y todas aquí sabemos que por encima del 30% del esfuerzo con respecto al salario desde el punto de vista de hipoteca o de alquiler, estamos en situación muy problemática. Por lo tanto, eso de que se puede ahorrar en cualquier circunstancia y más allá de la situación así habitual de que a la gente no se sacrifica, no has dicho eso, pero lo que me refiero que es una especie que se suele repetir, tú no lo has dicho, pero ese tipo de situaciones pues no son reales. Hay costes que uno no puede evitar, como comer, por ejemplo, o como determinadas situaciones como tener un techo. Y es especialmente No se complicado. sacrifican, ya te lo digo yo, no se sacrifica la juventud hoy en día. No sabe lo que es compartir 6 personas en una misma vivienda. No saben lo que es ir en bicicleta hasta el trabajo. Pues sí. No, muy pocos. Bueno, muy pocos, porque si no, no habría el 50% de personas endeudadas. Bueno, pues... Si la gente supiera sacrificarse, lo que es, como decía mi padre, tú paga tu casa, pero come una cebolla si es necesario, pero paga religiosamente tu casa. No te vayas de fiesta, no te compres cosas
Eso es un mensaje, Pero eso tú- ya no Hay hay. viviendas compartidas ahora que tu se padre llaman pisos tuvo crédito patera. para la casa, Imagínate No, muy cuánto pocos. Pero tu padre pidió crédito para la casa, ¿o no? Sí, solamente tuvo que pagar durante 20 años. ¿Está? Y tu 20 años, y tú entonces, hablabas de 30. ¿Tu padre 30 crees años que, es una ¿Tu locura. padre crees que se equivocó? No, porque ¿sabes cuánto pagaba de letra? Al cambio de euros, estamos hablando menos de 100 euros. Pero entonces, ¿pedimos créditos Letra- o no pedimos créditos? Yo es que estoy Yo confuso. ya. créditos no, hipotecas sí, lo he dicho. No, a lo mejor Pero no me has la hipoteca escuchado. no es un crédito. La hipoteca no es un crédito. Es. No, la hipoteca es para que te den. ¿Hay préstamos de 30 años? No, eso es otro producto. Una hipoteca es porque coges un bien, lo que es el inmueble, y tú dices, venga, banco, yo quiero esta vivienda. ¿Me la financias a cuánto tiempo? Y el banco ya te dice a 30, 40, hay hasta 50 años. Y yo siempre he dicho, ¿cómo te vas a meter en una hipoteca de 50 años? No, tú tienes que meterte en un máximo de 20 y Entonces, pedir 25. hipoteca sí. Hipoteca sí, porque ¿cómo entonces la gente puede pagar una vivienda? No, Lo que pasa es que yo para eso se inventó el ahorrando, crédito. ¿no? Es que Pero para yo eso se siempre he inventó el dicho, crédito. para meterte en una hipoteca tienes que tener muy claro tu planificación de años vista de tu vida, dónde trabajas, dónde está tu familia, dónde quieres arreglar realmente, porque yo siempre he dicho, la vivienda de alquiler es mejor que comprarse una casa los primeros años, porque a lo mejor te sale un trabajo luego a unos kilómetros, a lo mejor luego dices, quiero reformar este piso, si fuera mío no tengo dinero, pero sin embargo dices al casero, oye, el mes que viene me quiero marchar, rompemos contrato, te cambias de vivienda a una nueva, pagas lo mismo y todo reformado. Hay muchas maneras de ahorrar. Lo que pasa es que hay que saber diferenciar qué es mejor para ti, alquiler o ahorrar. Y luego viene el que me dice, Raúl, tío, ¿cómo dices públicamente que alquiler es mejor que hipoteca? Mejor hipoteca que la casa es tuya. Le digo, hostia, tío, que la casa es tuya, no, la casa es del banco. Y tú eso lo estás pagando a él. Y los primeros años lo primero que pagas son los intereses. Raúl, La casa no es tuya. Raúl, Por lo tanto, la casa es tuya porque no es lo tuya, dice eso- un eso- notario y el registrador de la Eso, propiedad. Ahora, jamás. que tienes una deuda y que tienes que devolverla, eso está. No. Eso es lo que firmas en el No, no, crédito no. y es un crédito. Eso de que la casa es tuya no es verdad. Pone crédito hipotecario. Sí, sí, Y es pero un eso no- crédito. Entonces, lo que firmas Si es palabras que vas a bonitas devolver podemos el hacer crédito. todos, pero la si realidad tú- es lo que la gente no si tú sabe. haces La lo que- casa no es tuya, si tú haces- es del banco. Y Escucha un métete esto en la momentito, el cabeza. banco no tiene la Cuando propiedad del pagues la banco. última cuota, será tuya. Vale. Y hasta que esto no os mentalicéis, Si tú- no vais a salir del hoyo, porque todo lo que cuenta este señor es lo que hemos estado escuchando durante toda nuestra vida. Os estoy dando un mensaje que es real. La casa no es tuya, el coche no es tuyo, el móvil no es tuyo hasta que pagues la última cuota. ¿Os habéis entrado? Pues esto es la realidad, chicos. Despertad de la Matrix. No es tuyo. Tuyo es lo que pagas con tu bolsillo. Este traje es mío, lo he pagado yo. ¿Tú qué tienes realmente tuyo? Hazte ese lavado de conciencia esta noche después de ver este debate. ¿Qué es tuyo y qué es del banco? Sed libres, no estéis atrapados. Y ese es mi único mensaje, que creo que no me alejo de la realidad. Entonces, Así que despertad. Pero despertamos de matriz. Pero ¿pedimos hipotecas o no? Porque me acabas de descolocar otra vez. Bueno, si no me escuchas, eso Pero- ya no pero quiero si yo decir si nada. si pides una hipoteca no eres libre. Si pides una hipoteca ya estás condenado al banco. ¿Te lo pides o no? Depende de tu situación. Pero a ver, tío, aclárate, porque es que Si estás quieres diciendo decir que lo que vivimos yo en Matrix, quieras, habla todo yo entonces tú estoy- solo. Supongo que estarán confusos todos. O sea, ¿pedimos Correcto crédito que están o no pedimos confusos. crédito? Por supuesto están confusos. Por mensajes no claros. Así. Mi mensaje es muy claro. Estudia tu vida. ¿Qué es mejor, alquiler o hipoteca? Analiza tu vida. A lo mejor vives en un pueblo. Hay pueblos de viviendas que por 15.000 euros ya es de propiedad. Vete ahí a Barcelona donde yo vivo. 300.000 euros, un piso de mierda. ¿Cómo te vas a meter una hipoteca de 300.000 euros? Pues vive de alquiler en Barcelona, porque hay mucho más posibilidad de trabajo, pero luego te compras una casa en el pueblo o en una ciudad colindante que te van a mitad de precio. Y esa casa sí es tuya. Y ahora sí estás Pero haciendo es las tuya- cosas pero bien. ¿es tuya Los con del banco. crédito o sin crédito? Sin crédito. ¿Cómo te compras una casa en Con un pueblo? hipoteca. Bueno, que a lo mejor es que no entendemos bien lo que es una No sé, hipoteca y tío, lo que es que un me estás crédito. liando. Yo me estoy liando, pero a Bueno. lo mejor es cosa mía, que no... Mira, la A ver, mayoría de profesores de si este te país vas- están liados porque no saben formar bien a sus alumnos. Vaya, ahora es culpa mía. ¿Eres profesor? Sí. Pues entonces te digo que sí. Vaya. ¿Cuántos de tus cuántos de tus alumnos se han metido en deudas y no saben salir? Raúl, tío, ¿Cuántos? yo llevo dando Pues entonces clases habrá algo que no 25 habrás años hecho de mi bien. vida. He tenido muchos alumnos, no los conozco ya a todos, ya les he perdido la vista. Pues es muy joder. responsable tu trabajo. Yo lo admiro mucho, porque según lo que vosotros enseñáis, es el futuro de ellos. Para mí tu cargo es de máxima responsabilidad,
Para mí, vamos, es lo más respetado un profesor. ¿Y por qué no me haces ni caso en todo el debate? Porque yo no me dejo manipular por nadie. Y tú quieres la mitad del debate, me das la favor, y la otra mitad quieres que yo diga lo que tú piensas. Jamás en la vida yo pasaría por ahí. Lo he dicho que no me estás haciendo ni caso en todo el debate. Bueno, también lo dice mi mujer y luego me toca dormir en el sofá. Yo te voy a dejar dormir. Desgraciadamente estamos fuera de tiempo. Mira, esta última pregunta ha propiciado un último debate muy interesante dentro de lo que ha sido el programa, que creo que hemos tocado aspectos muy interesantes, sobre todo para el conjunto de la ciudadanía, el conjunto de gente que veis programas como este, donde sabéis que aquí de lo que se trata es de un debate formado, un debate donde, con corrección, siempre, con argumentos, sean ustedes al final quienes obtengan su propia manera de pensar, diluciden, tamicen y ustedes se creen, se formen su propia manera de pensar. En este caso, pues sobre entidades financieras, bancos, créditos, que seguro que muchos de ustedes tienen alguno. Muchísimas gracias, Carlos Sánchez, por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a ti. Raúl, gracias también por haber hecho el pequeño esfuerzo de haber venido desde Barcelona. Sé que estabas ahí en medio desde Holanda. Que también viajo. Por haber venido esta noche. No, solamente quiero que se me interprete bien, de verdad, y no me enciendo por querer ser maleducado. Si alguien ha entendido así, de verdad, yo os pido perdón. Solamente me enciendo porque yo veo las cosas de un prisma, porque he sufrido mucho por estas cosas. Y lo único que intento es poner a la gente en situación de que si no piensan muy bien lo que hacen, podéis sufrir igual que yo. Y yo no quiero que paséis por ahí, nada Lo decía el Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El dolor te va a pasar. Ha habido errores, se han cometido errores, es una crisis muy dura. Yo escribí un libro explicando la crisis, me puse del lado de los hipotecados, defendí que había que hacer políticas públicas para defender a los hipotecados en 2007, en 2008, en 2009, en 2010 y en 2011 y en 2012. Y yo he estado del lado de los tuyos, pero eso no quita para que sigamos pensando en el 2007 y sigamos obtusos con lo que pasó en 2007. Es una crisis que pasa cada 80 años, ¿vale? No tiene por qué volver a repetirse. La probabilidad de que volvamos a tener un 2007 hoy está próxima a cero. Entonces, no mandemos mensajes de pánico por experiencias que tú has tenido traumáticas a gente que no las va a sufrir, porque eso es muy irresponsable. 3.000 personas se suicidan por deudas al año. Bueno, por 3.000 personas, ponlas en línea recta. ¿Por deudas bancarias? Sí, 3.000 personas por deudas bancarias al año. 3.000 anualmente. ¿Tú eres capaz de contar 3.000 personas y ver a sus familias ahí? Yo sí. Yo el año pasado, ¿sabes lo que hice? Subí una publicación. Era de un señor que se había suicidado en la barra del bar de su negocio en Sevilla. Lo publiqué, como diciendo, chicos, por favor, no hagáis esto. A lo menos de 5 minutos me contesta y me dice, Raúl, es mi padre. O sea, él ya es seguidor mío y yo publiqué eso. Yo he vivido eso en realidad. Otras personas no lo han vivido. Pero la parte oscura que no se muestra, la parte de la cocina que no se quiere mostrar, es donde nosotros comemos. Y la gente tiene que saber también lo malo. No solo lo bueno de que, me han dado 100.000 euros, qué bien. No, pero como no puedas pagarlo, te va la vida, ¿eh? Bueno, ha habido réplica contra réplica ya en esta despedida. José Carlos Díez, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros aquí en la que es tu casa. Y desde luego, Raúl, yo no creo que hayas estado para nada beligerante y ha sido de verdad encantadísimo haber tenido esta noche con nosotros. Fernando Fuster, no has podido intervenir tanto como el resto. Es que más que boxeo ha sido un bonito debate de esgrima, pero para la próxima. Bueno, pues te agradezco mucho que hayas venido esta noche y sabes que aquí tienes tu casa también cuando quieras. Gracias. Y a todos ustedes les emplazo el próximo lunes en directo, nuevo programa de debate siempre apasionante, siempre con los mejores invitados aquí en Origen. Nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto.